¿Y qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar un poco, ¿no? No de tus libros exactamente, sino del contexto que llevó a tus libros, ¿no? Vamos a hablar hoy de, digamos, del origen de la guerra del Peloponeso, ¿no? Pues sí, vamos a aprovechar todo el proceso de documentación para intentar contar de la manera más sencilla y atractiva posible este importante conflicto. Para ello, acabas de hablar de documentación. ¿Cuáles serían las fuentes así primordiales para conocer un poco la guerra del Peloponeso? Bueno, pues la guerra del Peloponeso, sobre todo, la trata Tucídides en su obra homónima, Ujú. escrita desde la trinchera en muchos pasajes, porque Tucídides es una persona que interviene en ese conflicto, Sí, sí. y después es citada pues, por recopiladores. Tucídides no la llegó a terminar, la terminó Ujú. Jenofonte con su mismo estilo y con un comienzo de sus helénicas que es casi como decíamos ayer, porque continúa la obra justo en el momento en el que Tucídides la deja. Sí, sí. Después, datos de esa obra recogidas por compiladores. Ujú. Y después hay fuentes muy interesantes como Plutarco, que hace biografías de algunos de los personajes principales que reseña Tucídides. Es un conflicto muy importante y muy estudiado porque se ve que los comentarios de Tucídides y todos los posteriores son Sí, sí. mencionados por autores que viven incluso 5 o 6 siglos después. O sea, se ve que hay Ujú. una continuidad cultural en la que la obra de Tucídides es muy importante y bien conocida. Y también a nosotros no nos llegó una parte, ¿no? Que se perdió, ¿no? Hacia la mitad, algo así. Los últimos años, de hecho, los años Ujú. que cuentan el final de la guerra, Sí, sí. eh, Tucídides no llegó a terminarlos y ese es el punto en el que retoma la obra Jenofonte, Ujú. si no recuerdo mal, es su primera obra como historiador, decide terminar ese relato, porque Jenofonte está fascinado por él, como todos nosotros, Sí, sí. y decide terminarlo. Y de hecho lo Ah, termina en sus helénicas. helénicas, justo, sí. Entonces ya tenemos un poco, básicamente, el comienzo de esta serie, que no sabemos si sean dos o tres capítulos, sobre la guerra del Peloponeso. Nos basaremos sobre todo en, digamos, en Tucídides, ¿no? En los Sí, comentarios de es la Tucídides. fuente más detallada, la más rica, y sobre todo, una cosa que a mí me interesa mucho es una fuente primaria, es decir, Ujú. escrita por una persona que o estuvo implicado en todos los acontecimientos o habló directamente con los implicados. O sea, una Sí, obra sí. de un grandísimo valor. Y tendría, o sea, muchas veces en los libros de antigüedad, claro, depende un poco quién los escribió, ¿no? Tucídides es del bando ateniense, ¿no? Sí, pero está escrito desde un punto de vista muy universal. Ujú. Es decir, no, en ningún momento podemos decir que Tucídides defienda a los atenienses más de lo que defiende a los espartanos. O digamos, tampoco entra a defender. De hecho, tampoco se defiende a sí mismo, porque Tucídides interviene él mismo en su propia obra, habla de él en tercera persona, es muy curioso ese pasaje. Sale derrotado y él no intenta adornarlo, ni justificarlo, ni mucho menos, sino cuenta las Ujú. cosas de forma bastante objetiva. Sí, de hecho, efectivamente, aparece siempre en los listados como el primer historiador o el padre de la historia por su intento de descripción objetiva de los hechos, ¿no? Exactamente. Ujú. Es muy diferente, por ejemplo, a la obra de Heródoto. Heródoto y Tucídides son considerados los padres de la historia, pero sus obras son muy diferentes. Y de hecho, en el comienzo de ambas obras ya se ve el planteamiento tan opuesto que tienen los dos. Ujú. Heródoto comienza su obra, sus libros de historia que hablan de la guerra médica, la guerra contra los persas, Ujú. diciendo, este es el relato de Heródoto escrito para que las grandes hazañas, unas por griegos y otras por bárbaros realizadas, no caigan en el olvido. Y Tucídides comienza su obra explicando que es un estudio. Ujú. Fijaos Es qué muy diferencia distinto. importante. Muy distinto el enfoque, sí, señor. Y un poquitín, básicamente, ¿cómo podemos ir enfocando un poco la obra de Tucídides? ¿Es una obra que solo nos sirve para conocer una guerra del pasado o puede tener también alguna vinculación, no sé, con el presente o la descripción que él hace de las causas de la guerra? Bueno, lo que nos enseña Tucídides en su obra es que lo que nos enseña es el origen y la evolución de un conflicto que es universal. Es la guerra como respuesta al miedo que causa el incremento de poder del otro, del Ujú. vecino, aunque haya sido un aliado tuyo. Sí, sí. Este concepto se mantiene en el tiempo. Es decir, los conflictos y las decisiones de los contendientes se repiten a lo largo de la historia.
Lo que pasa es que no en todos esos momentos de la historia tenemos una descripción tan buena como la que nos regala Tucídides, porque la verdad es que la obra de Tucídides es un regalo para el resto de la humanidad. Ujú. Y de hecho es un documento tan brillante sobre unos hechos tan universales que si metéis por internet, metéis en Google trampa de Tucídides, os llevará a un artículo muy interesante que habla de una escuela de filósofos políticos americanos Ujú. asesoran a la Casa Blanca, que son expertos en Tucídides y que analizan bajo la óptica y bajo las lecciones que se pueden extraer de la obra de Tucídides las relaciones de Estados Unidos con los demás países y concretamente China. Ajá. Quisiera citar algunos pasajes de ese artículo porque son muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la trampa de Tucídides, ¿a qué se llama trampa de Tucídides? Pues, cito textualmente, se refiere a la tensión estructural letal que se produce cuando una potencia nueva reta a otra establecida, que crea las condiciones para que estalle una guerra. Bueno, sí, claro, con China va ahí. Y bueno, sigue el artículo, dice, el primero en describir este fenómeno fue el padre de la historia científica y de la escuela del realismo político, el ateniense Tucídides, en su narración de la guerra del Peloponeso. Y sigue el artículo, veréis que interesante este párrafo, dice, a lo largo de la historia, los roles de Atenas y Esparta han sido interpretados por poderes emergentes, como en el caso de la Casa de Habsburgo, que desafió la preeminencia francesa en Europa en la primera mitad del siglo XVI, y que luego, en los siglos XVI y XVII, pasó a ser el poder dominante retado por el Imperio Otomano. En esas ocasiones, la rivalidad entre el poderoso y el recién llegado culminó en conflictos bélicos. Ujú. La dinámica que produce ese duelo por el poder puede explicar, dicen estos expertos, situaciones aparentemente absurdas que acaban terminando en guerra de forma catastrófica. Por ejemplo, el asesinato del príncipe en Yugoslavia que provoca la Primera Guerra Mundial. En aquella ocasión, hablando de la Primera Guerra Mundial, este artículo, el Reino Unido, apoyado por Francia y Rusia, representan a Atenas y Alemania representa a Esparta. Sí, sí. Sí, Y eso sí. es el artículo. O sea, lo que nos muestra, lo que nos cuenta Tucídides, ese conflicto contado con tanto detalle y con tantas ansias de investigación, porque Tucídides, la palabra que cita, bueno, no sé exactamente cómo se traducía de griego, ¿no? Yo no leo griego, lamentable. Pero se traduce en español como investigación. Mi obra es una investigación. Ujú. Cuenta también que las lecciones que podemos extraer de esa obra son todavía aplicables. La verdad que con estas frases que leíste, sí que es verdad que, digamos, la historia es una maestra, una maestra de la vida, ¿no? Y se puede sacar muchas lecciones. Básicamente es como, sí, como leer a Sun Tzu o leer a Maquiavelo para usar estrategias de la actualidad. Tucídides, yo no sabía que se usaba por una escuela, digamos, de asesores de Estados Unidos, pero la verdad que tiene mucha amiga, sí, porque realmente la guerra del Peloponeso sí es una guerra entre una potencia emergente y una potencia que intenta mantenerse, ¿no? Yo cuando trabajaba en el libro y cuando estaba documentándome, yo siempre vi mucho paralelismo entre la política de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y la pentecostalía ateniense. Pensemos que los atenienses, y ahora hablaremos con más detalle de esto, basaron su fuerza en la flota. Estados Sí, Unidos basó su poderío en la flota. De hecho, cuando hay algún problema, ¿a quién mandan? Mandan a la flota, sí, 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 igual sí. que los atenienses. Sí, sí, la verdad que sí. Y también tienen sus ejércitos aliados o países que incluso no tienen un gran ejército porque, digamos, basan su defensa en los Estados Unidos. Sí, sí, es muy similar, sí, sí. Y bueno, y es más, y también veremos el tema de la Liga. Tiene países de la OTAN que, no sé si está de corriente, pero en cuanto que estos países de la OTAN han intentado desarrollar armas propias y no tener que comprarle a Estados Unidos, Ujú. Estados Unidos ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, no, 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 en la OTAN las armas me las compráis a mí. Sí, 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 eso sí que hubo cosas de esas, sí. Francia siempre fue un poco aparte del tema este, sí. Y bueno, estamos aquí hablando de Tucídides, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe quién es Tucídides. Bueno, pues hablemos de Tucídides, que es un personaje maravilloso y que además adelanto que lo metí como pude, aparece como un cameo en mis novelas, porque es un personaje que tiene que aparecer. Tucídides nació en el siglo V a.C. en Atenas. Fue un ciudadano ateniense, hijo de una familia noble. Tucídides, hijo de Óloro, creo que se llamaba su padre. Y como ciudadano estuvo implicado directamente en la guerra.
Él tuvo como responsabilidad la gestión de las minas que tenía Atenas en Tracia, y por lo tanto tenía a su disposición una flota bastante importante y muchísima responsabilidad, porque en ese momento Atenas dependía sobre todo de sus terrenos, de los territorios que dominaba fuera de la Grecia continental. Él tuvo la mala suerte de enfrentarse a uno de los mejores oponentes que le pudo poner Esparta delante, salió derrotado y esa derrota le costó el destierro. Entonces Cides, fijaos qué curioso, qué paradójico, comenzó su obra estando desterrado en el Peloponeso. Bueno, fue acogido por los espartanos, no es que viviera en Esparta, pero digamos que había lazos entre su familia y los espartanos, había lazos de proxenía. La proxenía es una relación en la que una familia mantiene relaciones con familias de otras polis, y cuando esas polis quieren relacionarse, recurren a esos próxenos, a esas personas que introducen a los extranjeros, a los que llegan de otras polis, en su propia ciudad, ¿no? Sí, como una especie, como de hospitalidad, digamos, en época de paz hacían como un intercambio, ¿no? Una especie de Erasmus, se conocían a las familias, y en época de guerra se veían como embajadores, ¿no? Es una idea más o menos. Efectivamente. Sí. La mejor forma de entrar a un sitio era a través de tu próxeno. Sí. Total, que Tucídides, durante su destierro, comenzó su investigación, en la que estuvo trabajando muchísimo tiempo. Yo me lo imagino muchas veces trabajando en aquella casa donde le dejaron estar, escribiendo a uno y a otro, recibiendo mensajes, apuntando sus recuerdos y sobre todo documentándose e intentando enterarse de qué estaba pasando en Atenas. Fue un hombre con mucha inquietud, muy consciente de la gravedad de los hechos que estaba pasando. Yo creo que en su época quizás fuera de los pocos que se dieron cuenta de la relevancia que iban a tener esos hechos para los griegos. A lo mejor no pensando en los siglos venideros, sino sí se dio cuenta de que Grecia no iba a ser la misma después de aquella guerra. Eso no siempre ocurre. Cuando estamos metidos en la historia, no siempre nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí fue capaz de ver que lo que estaba ocurriendo era historia con mayúsculas. Yo siempre tengo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, era pequeño, mi madre me dijo: ven, nene, ven que tienes que ver esto porque esto es historia, ¿no? Pues, él sabía que aquello era historia. Sí. No como otros niños que a lo mejor vieron el 23F y lo único que dijimos, eso me dejó siempre mi madre, cuando yo estaba yo en el 23F de pequeño, tendría 6 años. Y dije yo a mis padres: papá, que quitan los dibujos o que quitaron la tele y sale un señor raro. Ese es el recuerdo que tengo yo del 23F según mis padres. Pero es verdad, quitaron la tele y... Pero bueno, hay gente que se da cuenta de los hechos históricos importantes, pero bueno, el del muro sí que estuve, y tenía una piedrina y todo, un cacho de hormigón. Pero tienes razón, él estuvo en ese momento con la suerte de acceder al punto de vista espartano, ¿no? Sí, incluso a las fuentes espartanas. Y después, a la hora de plantear su obra, él, seguramente conocía la obra de Heródoto, decidió no tomar ese camino. O sea, él en su libro tiene muchísimo valor porque desarrolla un método y describe cuál va a ser, de forma que no intenta engañar al lector. Sobre la entrada de su obra describe ese método que va a usar. Hay un par de párrafos que quisiera citar porque son muy representativos. Su obra está llena de discursos. Los discursos en ese momento son muy importantes. Y no solamente en Atenas. En Atenas está la asamblea y hay discursos en la asamblea en la que los ciudadanos intentan convencer a sus conciudadanos, pero también recoge discursos que se dan en la asamblea doria, en la asamblea de Esparta o en la Jerusía. Como hay muchos discursos, él dice: bueno, yo voy a poner muchos discursos en mi obra, pero de la siguiente manera. Bien, dice: en cuanto a los discursos, tal y como me parecía que el orador habría hablado, ciñéndome lo más posible al sentido general de lo dicho, así están escritos los discursos en mi obra. Es decir, él no te está diciendo, lo que nos está diciendo Tucídides es: mira, yo no estuve allí y no pude escribir las palabras. Si lo que se dijo más o menos, entonces he puesto las palabras que me parecieron. Pero quiero que lo sepas antes de que empieces a leer mi libro. Entonces, pues acaso lo lee alguien que estuvo y dijo: eso no lo dijo. Después, y sobre los hechos, para la hora de escribir los hechos, Tucídides desarrolla un método en el que va describiendo las cronologías o los hechos a lo largo del tiempo entre verano e invierno del tal año de la guerra. Así, primer año de la guerra verano, primer año de la guerra invierno,
Eso le sirve porque necesita detallar en qué momento ocurren las cosas, porque no es lo mismo que un movimiento de flota ocurra al empezar el verano que al terminar el verano, que cuando empieza el invierno. Él distingue solamente verano e invierno porque son las estaciones que necesita para distinguir en la época en la que se puede navegar y en la que no se puede navegar por el Mediterráneo. Vale. Fijaos sobre los hechos, lo que interesante como describe. Dice, en cuanto a los hechos acaecidos en la guerra, he considerado que no era adecuado contarlos según la primera información que cayera en mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado, o que, cuando otros me han informado, he investigado caso por caso con toda la exactitud posible. Fijaos que en ningún momento, insisto, él intenta engañar diciendo que tiene la verdad absoluta. Él dice que ha investigado, que rechaza la primera versión que recibe, que siempre intenta documentarse y que intenta hablar de todo con la máxima exactitud posible, lo cual abre una puerta a inexactitudes o a errores. Errores o falta de datos que le lleva al error, ¿no? Sí. Exactamente. Pero es como un disclaimer, como diciendo, mira, mi obra está escrita así y esto es lo que hay. Me puedo equivocar, pero lo he hecho con la mejor intención posible. No, y lo bueno que lo hace en una época en la que, bueno, en que no sería normal esto. Ahora, a día de hoy, se pone mucho para evitar demandas judiciales o en las películas, ¿no? Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero en aquel momento lo hacía para ser honesto, yo creo, con su obra. Sí, sobre todo, y además lo hace en contraste con la obra de Heródoto. La obra de Heródoto está escrita para ser narrada en voz alta. Sí. Tucídides no lo hace así, Tucídides presenta una investigación, porque quiere dejar un documento sesudo y completo, y que enriquezca a las personas que enriquezca a las personas que lo leen por su exactitud. Y además, a la hora de describir su método, lo que está pretendiendo es crear una forma de trabajar. Entonces, más o menos, él fallece, ¿no? Antes de acabar su obra, ¿no? Fallece antes de acabar su obra y su obra se queda, si no recuerdo mal, en la última década del siglo V y la guerra acaba casi con el siglo. Tucídides también describe, y quise continuar el párrafo que mencionaste antes, en el que Tucídides habla sobre la guerra. Él explica su obra o justifica su obra con un párrafo muy duro y muy bonito que quisiera leer. Dice, hablando de la guerra en sí, ¿no? De por qué se hace ceñido a ella. En su transcurso se han producido en Grecia desastres sin parangón en un periodo inicial. Nunca tantas ciudades fueron tomadas y asoladas. Nunca tampoco ha habido tantos destierros y tanta mortandad. Todos estos males cayeron en Grecia junto con la guerra. Él es el primero que está impresionado por todo lo malo que ocurrió, porque además él vivió todas las etapas de la guerra. Sabe cómo empezó, y investiga cómo empezó, porque él lo vive en primera persona, ve cómo evoluciona, ve cómo cambia su ciudad desde el principio de la guerra al final, ve cómo cambia también Esparta y ve todos los males que llegan con ella, ¿no? Entonces está impresionado negativamente y está traumatizado e intenta contar todo eso para que perduren. Sí. El destierro, por ejemplo, es algo que él lo sufrió en persona, ¿no? Y era un castigo muy habitual en Grecia, ¿no? Porque era una forma, digamos, de muerte en vida, casi. Cuando a él lo echaron, además, tuvo que dolerle bastante porque, digamos que era un ciudadano bastante consciente de sus obligaciones, ¿no? Y que además ejercía con buen tino, y la prueba de ello es que le dieron la administración de una parte importante del imperio, que era los territorios de Tracia. Tuvo que vivirla mal. Y claro, tuvo que sufrir mucho. La condena al destierro, pues claro, le obligó además a vivir entre personas extrañas. Quizás la ventaja o la suerte que tuvimos todos es que aquel destierro le tuvo que dar mucha perspectiva. Perspectiva y bueno, también claro, y las fuentes, digamos, poder acceder a las fuentes espartanas para tener más información. Efectivamente. O sea, no es solamente, claro, en Atenas no podía comunicarse tampoco libremente con los espartanos, pero se fue a vivir en el Peloponeso y cuando decía perspectiva, quería decir precisamente eso, que podía recurrir a fuentes de uno y de otro lado. Seguramente seguiría carteándose con sus compañeros en Atenas y tenía acceso a información directa del Peloponeso. Sí. Le dio esa perspectiva y ver las cosas de lejos y plantearse las cosas. Digo, esto que me ha ocurrido, pues es más o menos injusto. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto, no? Quizás ese es el comienzo de su obra.
Y como vimos, esta era una de las fuentes. Hablamos también de que existían las helénicas de Jenofonte, ¿no? Efectivamente. Y Una también obra, tenemos... y Sí. no tan brillante, o sea, es verdad que esa obra, a mí Jenofonte me apasiona, porque es un autor maravilloso, y debo, en mi opinión, la Helénica quizás sea su obra menos lucida, y yo creo que es la primera, Ujú. pero es muy loable el intento que hace por proseguir ese método y proseguir esa obra con las mismas características que le da Tucídides. Respeta su cronología, Ujú. aplica su método, y al final le queda una obra que, bueno, no es tan brillante, pero que complementa y cuenta muy bien el final de la guerra. Sí, sí. Y también elimina los comentarios personales, ¿no? Que era muy habitual, o reduce esos comentarios personales. Digamos, desde el punto de vista, intenta evitar, yo creo esto, ¿no? Eso que es muy habitual, a lo mejor en otros autores. También hay una obra, Helénicas de Osirrinco, que no es tan conocida y es una fuente que se puede usar, ¿no? Para conocer. ¿Tú leíste algo de esta fuente o...? ¿No? No lo conocía, ¿no? Sí, sí. Yo no lo leí. Lo tengo en el manual de historia de Grecia, que lo estudié como optativa, y me venía aquí y pues, digo para completar un poco las obras, ¿no? Y tenemos Plutarco también, si queréis alguno, podéis leer las obras de Plutarco, Vidas Paralelas, la de Pericles, Lisandro y Alcibiades, que son personajes que se unen en esta guerra del Peloponeso, ¿no? Efectivamente, la obra de Plutarco también es una maravilla. ¿Mm? Además, para una persona que intenta escribir personajes de esa época, tiene muchísimo valor, Sí, sí. porque es verdad que Tucídides no menciona apenas las vidas personales de los personajes que aparecen en su obra, no las ¿Mm? toca. En cambio, Plutarco hurga en la vida de esos personajes Sí, y sí. te cuenta su vida prácticamente desde que nacen hasta que mueren. Es Sí, sí, sí. interesantísimo. Sí, yo lo sé porque el libro que escribí de Cayo Mario, mucho lo saqué de Plutarco, o sea, más o menos el estilo lo conozco. También tenemos obras, por ejemplo, que no son en sí historia, ¿no? Pero sí que tocan un poco las obras de Aristófanes, las comedias, ¿no? También. Efectivamente. Es muy interesante lo que ocurre en Atenas durante estos años. Es interesante a la vez que dramático, ¿no? Ujú, Pero no debemos olvidar que durante todos estos años se siguen celebrando certámenes, se siguen escribiendo obras y quizás sean las obras más brillantes las que se escriben en este periodo, porque los autores de esos dramas eh, plasman los horrores de la guerra, ujú. plasman y caricaturizan a los personajes principales de Atenas en ese momento y los hechos más dramáticos. O sea, tenemos mucha información a través de esas comedias porque tengamos en cuenta que están escritas para los ciudadanos que están viviendo ese periodo. Sí, sí. Entonces es un documento maravilloso. Pues también tenemos, ya no serían, digamos, libros, sino la epigrafía, lápidas, monumentos funerarios, que nos sirven un poco para coger datos, por ejemplo, la lista de pago de impuestos a la Liga Aticodélica, ¿no? O también, por ejemplo, la lista de foros, es decir, elementos epigráficos que sirven para ampliar el conocimiento que tenemos e incluso para verificar si los hechos que narra un historiador son reales, ¿no? La epigrafía, sí, sí, hay muchas tablas. Sí, todos los acuerdos que cita Tucídides en su obra se graban en losa o se graban en tablas y esas tablas se almacenan en sitios donde se miran todos los años. Por ejemplo, hay muchos tratados que tienen una duración establecida en años. Claro, todos los años los consejeros, cuando cambian de consejero, van a los templos, ven las tablas y marcan el año que ha pasado. Ujú. Muchas treguas que duran 30 años, es un número muy habitual, 30 o 5. Sí, Claro, hay que llevar un control de eso. ¿Y cómo se hace? Pues registrando ese tratado en una losa y cada año se va al templo donde están guardadas todas y se hace una marca hasta que llega al número de marcas que se ha establecido el pacto. Y sí, sí. muchas de esas losas se conservan. Ujú. Y también, por ejemplo, el tema fiscal. Hay una lista de tributos de Atenas en la que aparecen todos los pagos, exoneraciones de entrega de barcos a cambio de dinero. Es interesante porque, digamos, nos sirve para tener más información del poderío de los ejércitos, que en una guerra como esta de larga duración es una guerra de desgaste al final. E incluso, aunque tengas un gran ejército, necesitas fondos para mantener una guerra a largo plazo. Y es interesante esta lista digamos, de ingresos, ¿no? Y ahora, eh, nuestra idea es conocer un poco, ¿no? El origen de la guerra, ¿no? Si te parece, presentamos a los Sí, contendientes, vale, ¿de acuerdo? perfecto.
Digamos, voy a hablar yo un poquitín y vamos ampliando un poco, ¿no? Muy bien. La mayor parte de los estados o polis griegas estaban vinculados a un sistema de alianzas, prácticamente reducidas a dos, la Liga del Peloponeso y la Confederación Aticodélica. Podemos empezar un poco ya con los amigos de Atenas, ¿no? La Confederación Aticodélica. Estaba formada por unas 200 ciudades o polis, dominaban prácticamente el Egeo, excepto Melos, y estaba reforzada esta hegemonía por las cleruquias atenienses, instaladas en puntos clave de la costa. Esto es muy interesante, ¿no? Porque básicamente una de las cosas que había organizado muy bien, yo creo, Atenas fue establecer bases militares, ¿no? En todas las polis, o en muchas. Efectivamente, y era algo que no estaba al alcance de su gran enemigo. Ujú. Y se debe a que Atenas, a lo largo del desarrollo de su imperio, ahora entraremos en más detalle sobre ese tema, pero en el desarrollo de su imperio, Atenas consiguió no depender del trabajo de la tierra en el Ática, Ujú. sino de recursos que suministraban sus aliados. Sí, Con lo cual tenía una gran masa de ciudadanos disponibles para hacer cosas que Esparta no podía. Y veremos claro. luego por qué no podía. Ujú. Pero los atenienses pueden equipar barcos con mucha facilidad y pueden dejar guarniciones por muchos puntos. Ese es el término cleruquia, ¿vale? Para el oyente que a lo mejor no sabe lo que es, una especie de colonia militar. En Grecia, Juan, había tres, ¿no? Que eran las cleruquias, las colonias y los emporios, ¿no? Básicamente serían esos tres. El emporio era comercial, la colonia era habitacional, que supuestamente era como un nuevo barrio de la polis, ¿no? Es decir, era una extensión de esa primera polis. Así es. Y veremos que las relaciones entre las colonias y la metrópolis son muy importantes. De hecho, las colonias rinden pleitesía mientras no son más importantes que su metrópoli, Mm. rinden pleitesía a su metrópoli, van a visitarlo, los festivales importantes, las fiestas de guardar, digamos. Sí, sí. Hay un flujo constante de mercancías y siempre tienen muy buena relación. De hecho, las colonias se relacionan de forma natural con su metrópoli y a lo largo de esta guerra veremos que gracias al cambio de la política ateniense, Mm. algunas relaciones entre las polis y las metrópolis empiezan a pervertirse, ¿no? Sí, sí. y a enrarecerse. Mm. Y Atenas consigue influir a muchas ciudades que no son colonias suyas, Sí, ni sí. son parientes por raza, ni son jonios. Sí, sí. Eh, Esto se debe a algo que veremos más adelante, ¿no? Sí, Pero sí. digamos que lo normal es que una colonia mantenga buenas relaciones con su metrópoli. Después tenemos también que esta confederación aticodélica tenía también en Grecia Central, ¿no? Tenía eh, aliados como Tesalia y Platea, ¿no? En Beocia. Serían, digamos, el interior de Grecia correspondería a esta parte. Y después también tenemos una parte de la confederación en Sicilia y en Italia, ¿no? En las regiones de Catania, Regio, Leontinos. Hay varias polis, antiguas colonias que serían, o colonias mejor dicho, que formarían parte de esta confederación ateniense, ¿no? De forma, y no tienen una participación muy directa en esta guerra, ¿Mm? salvo aquellas ocasiones en las que Atenas se dirige a Sicilia, que a lo largo de la guerra ocurre varias veces. Sí, sí. En ese momento se vuelve muy importante. Turio también. Turio además es una colonia muy peculiar porque es una colonia de fundación universal, fundadores de un montón de polis diferentes. Es Ajá. como es un sitio muy cosmopolita, la Sí, colonia de sí. Turio. Sí, porque a veces, claro, siempre se formaban, pues, digamos, por una polis, no por una unión de polis, ¿no? Sí, sí. Y básicamente, Juan, ¿me podrías explicar un poco a los oyentes cómo funcionaba esta confederación? ¿Esto era, vale, estamos aliados y me llamas para una guerra? ¿O tenía un ejército permanente? ¿Un mínimo de tropas? Funcionaba con un sistema, ¿no? Algo así, ¿no? Las polis, las polis tradicionalmente en Grecia eran autónomas ¿Mm? y entonces cuando entraban en una liga, en principio entraban en isonomía. Sí. Hablaremos con detalle más tarde, pero la idea es la siguiente. Cuando se forma la liga de Aticodelia, se forma con un fin, que es la defensa frente a los persas. Ujú. Las ciudades que participan en esa liga y que vencen a los persas entran en isonomía, es decir, en Ujú. igualdad de derechos. Ninguna polis puede gobernar sobre las otras, salvo que se pongan de acuerdo. Esa liga asigna el mando en un primer momento a Esparta y después lo asigna a Atenas, como veremos después. Y esa liga es la que da la estructura a una polis
para llegar a dominar a las demás. La Liga Aticodelia es muy diferente a la de Peloponeso porque, ya digo, se forma con un fin determinado y se forma con una estructura que no tiene la Liga del Peloponeso, que ya veremos en detalle después, y que permiten y legitiman el dominio, bueno, legitimar quizás no es la palabra más adecuada, pero que permiten que una polis domine a las otras de forma efectiva. La Liga Aticodelia tiene una gran ventaja sobre la Liga del Peloponeso, y es que con los órganos de gobierno que tiene, los recursos propios y los medios militares que tiene, pues es capaz de reaccionar muy rápidamente a las amenazas. Claro, porque estos tienen ahorros, digamos, el pago de impuestos, o bueno, el pago de foros, ¿no? Durante mucho tiempo fue generándose una especie de caja para la posible guerra que hubiese, ¿no? Que sería... Más que apetecible caja, de hecho. Y después en el otro bando estaría la Liga del Peloponeso, que como su nombre indica, a priori o al comienzo era una confederación, ¿no? Por el Estado espartano, que estaba alrededor o acaudillaba a los demás estados de la península, ¿no? Excepto Argos y Acaya. Y entre estas polis estaríamos, las más importantes serían Megara, la Federación de Locria, Focea y Beocia, ¿no? Y Corinto. Y Corinto, ¿no? Sí, hay otras ciudades griegas como también, digamos, fuera ya de Peloponeso, ¿no? Corinto, sí, Corinto es verdad que está justo ahí en el comienzo del... Corinto, que además ahora veremos lo importante que es la presencia de Corinto en la Liga del Peloponeso. Sí, es verdad que es justo ahí en el comienzo, en el istmo, ¿no? Después tenemos también otras fuera de la península, en el occidente griego, estaría Ambracia, Leucade, Anastorión, y en el Adriático y Tarento, Locros, Siracusa, en la Magna Grecia y Sicilia, ¿no? Tenemos también vemos que se expande un poco más, ¿no? La participación de Siracusa, Siracusa es una ciudad muy importante y no se siente, aunque son de Fundación Doria, no se siente tributaria de Esparta en este momento, ni mucho menos. Ni son ciudades que participan, por ejemplo, en la asamblea de la Liga del Peloponeso, están fuera. Digamos que desde un punto de vista de la política exterior apoyan a Esparta, pues son más afines, pero no participan en la asamblea. Vale, digamos que es como una especie de estado, bueno, aliado o algo así a la Liga, ¿no? Son aliados, pero no participan directamente en las decisiones de la Liga. Vale, perfecto. Y bueno, y no sé si es momento, Juan, también del ejército vamos a hablar en el segundo capítulo, ¿no? Digamos, yo creo que es lo mejor, porque es cuando vamos a hablar de guerra, pero... En política, yo creo que es un momento también un poco para hablar de esto. Yo creo, ¿qué diferenciaba Atenas de Esparta? Porque, bueno, ya después, en por sí, casi todas las polis son una mezcla, habrá de todo, ¿no? En un bando, a lo mejor hay uno que es oligarca y está en el bando de los atenienses y uno más demócrata en el de Peloponeso, ¿no? Pero básicamente, ¿qué sistemas políticos rigen las dos ciudades? ¿Algún efecto tendrá en la política, ¿no? O en la guerra, Es sin duda un momento fascinante para la política, y no solamente para los griegos, sino para toda la humanidad. Sí. Porque en este momento en Atenas, un poquito antes de que empezara la guerra con los persas, que empiezan en el 490 a.C., o el 69, Atenas inicia el experimento más fascinante de su época, que es la democracia. La democracia ateniense tiene muy poco que ver con nuestra democracia. La democracia ateniense consiste en que los ciudadanos tienen isonomía. De hecho, Heródoto no habla de democracia sino de isonomía. Y entonces las decisiones ejecutivas de Atenas se toman en la asamblea, la eclesia, ¿no? Se toman en la colina del Nix, frente a la Acrópolis, en la que los atenienses se reúnen. Todos los que sean ciudadanos libres. Todos los ciudadanos, que ciudadanos no son todos, es decir, los esclavos excluidos, las mujeres están excluidas y la gente que no está en tribu, que no tiene tribu, está excluida. O sea, hace falta, además, creo que era a partir de los 30 años cuando podías participar, no era una democracia universal, pero era una democracia directa. O sea, cuando digo democracia directa quiere decir que en la asamblea se decidía y se hacía lo que decidían los atenienses presentes en la asamblea. Si había guerra, pues los ciudadanos votaban que sí a la guerra y esos ciudadanos que habían votado que sí iban a la guerra y los que habían votado que no también iban a la guerra. También todos. Claro, iban todos. O sea, no se delegaba como nuestra democracia actual, digamos, que se basa en delegar nuestra legitimidad o nuestro poder, se lo
cedemos a nuestros representantes. En Atenas no se cede nada. En Atenas los representantes son los ciudadanos. Sí, sí. Todos. O sea, hablamos de asambleas de miles de personas. Que después esas dificultades técnicas las suplían, bueno, pues como la forma de votar, con la organización en tribus, de varias maneras, ¿no? Sí. Pero la legitimidad de la asamblea era indiscutible, porque eran los ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos podían decidir. Sí, sí. Y de hecho, bueno, en esto influyó también el hecho de, por ejemplo, de que los remeros comenzasen a servir, porque al principio, eso, en origen de democracia, es interesante, ¿no? El aspecto militar, yo siempre lo vi. Los hoplitas al principio eran ciudadanos ricos, ¿no? Que podían mantenerse las armas, y los pobres eran remeros, ¿no? Y cuando Atenas comenzó a tener una gran armada y necesitaba de remeros libres, los remeros libres dijeron, nosotros también tenemos derechos, ¿no? Y va un poco ahí el origen de la democracia, ¿no? La democracia, además, bueno, la constitución democrática fue la respuesta a problemas internos que ocurrieron después de la marcha de los grandes tiranos de Atenas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, respondía precisamente a esa necesidad de equilibrar el poder, porque el poder había sido retenido por tiranos durante mucho tiempo. La ciudad estaba, digamos que tenía conflictos, y claro, tenía conflictos que tenían que participar todos, y si tú arriesgas tu pellejo, quieres derecho a cambiar. Pasó algo muy parecido al final de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Pues la gente que había sufrido y que volvía a su país no estaba dispuesto a vivir sin capacidad de decisión, ¿no? Bueno, pues la democracia ateniense lo que permitió fue precisamente que las personas que arriesgaban su pellejo tuvieran poder de decisión también. Pero claro, yo entiendo, desde el punto de vista práctico, una asamblea todos los días, reunir a todos, esta gente tiene que trabajar, o incluso estar en la guerra, ¿no? Había alguna especie de consejos, ¿no? Unos órganos un poco, digamos, más ejecutivo, ¿no? Que está formado por 500 miembros, ¿no? La democracia, el órgano principal era la asamblea, efectivamente, pero después tenía unos órganos permanentes. Había, creo que eran 10 arcontes, digamos. No, había 10 estrategos y después los arcontes, que eran consejeros. Los estrategos, ¿qué papel tenían? Cada año Atenas elegía 10 estrategos que tenían, formaban, digamos, el grupo que dirigía las operaciones militares. Su cargo se renovaba cada año para que nadie acumulara mucho poder, y después estaban los arcontes, el arconte rey, el arconte del tesoro, digamos, consejeros que formaban una especie de consejo permanente en la bulé. Y todos ellos, los arcontes y los estrategos, y además otros miembros, otros consejeros que se elegían entre cada tribu, formaban el consejo permanente de la bulé, que se reunía en un edificio que estaba en el ágora, se llama el buleterio. Y la bulé lo que hacía era preparar los temas que se iban a llevar a la asamblea. Tenían cierta capacidad de decisión, pero las decisiones importantes no las podían tomar ellos, sino que tenían que llevarlas a la asamblea para que fueran aprobadas. Hay que destacar que la asamblea, en muchas ocasiones, daba poder a los estrategos, daba mucho poder, y hay veces que, en más de una ocasión, se le dio plenos poderes a los estrategos para que pudieran decidir. Pero siempre con un fin determinado. Es decir, que tienen los poderes para que tú gestiones este asunto, y no más. Entonces, eso aseguraba que ninguna persona pudiera tener un gran poder y pudiera desequilibrar la balanza y volver a instalar una tiranía. Sí, sí. Y de hecho les juzgaban, ¿no? Al acabar también el mandato, como a los tiranos en Roma. Efectivamente. A los dictadores, sí. Y de hecho, para equilibrar la balanza, como la democracia permite que muchas personas puedan participar en política, y siempre hay personas más carismáticas que otras que pueden llegar a digamos, a deslumbrar al resto de ciudadanos, pues se creó un órgano que equilibraba el asunto, que se llamaba, un órgano, el ostracismo, no es un órgano, sino una institución. Si cierto número de personas se votaban, y si la votación se elegía a una persona, se votaba a una persona que iban a echar de Atenas durante 10 años. Entonces, una vez al año se reunían los atenienses, votaban en un trozo de cerámica, de ahí viene el nombre de ostracismo, ostracón, y si un nombre alcanzaba cierto quórum, pues esa persona tenía que irse de Atenas, porque Atenas consideraba que era un posible candidato a convertirse en un tirano. Digamos que diga que más destacaba, pues la terminaban llegando. Sí, mejor no destacar. Mejor no destacar. Sí. O así. Claro, la democracia lo que dio Paulo a que muchas personas, o sea, dio acceso a muchas personas a la política.
No solamente, y por lo tanto, no solamente los aristócratas con buena educación tenían acceso a ese poder, sino que había gente de extracción humilde que por méritos propios, por meritocracia, ¿no?, podía ascender a escalafón y podía ser elegido muchas veces estratego. Sí, El rey de todos ellos fue sin duda Pericles. Pericles fue elegido, después hablaremos de Pericles, 30 veces estratego. O sea, durante 30 años fue nombrado estratego, ¿no? sí, sí. Y solamente por su poder de convicción. Una persona que convencía. Si te nombras estratego un año, bueno, pues igual has engañado a alguien, pero 30 años, en 30 años no engaña a todo el mundo. O tienes unas buenas batallas y vences y también. Pero bueno, claro, el problema que al final en Grecia se hablaba mucho, ¿no?, del peligro de que la democracia se convirtiese en demagogia, ¿no? Por eso también esos filtros, ¿no? Sí, de hecho, Aristóteles en su política describe cada régimen político que conoce, describe su forma más elevada y su forma más denigrada, ¿no? La democracia, digamos, la forma, ¿cómo se dice? La forma pobre de democracia o la forma peor de democracia él la llama oclocracia, que es el gobierno populista, en la que la democracia está exacerbada y priman sobre todo el populismo, priman personas que no tienen verdadero trasfondo ni verdaderas razones para estar ahí, más que la charlatanería y los argumentos fáciles y las frases altisonantes que deslumbran a todos y que al final acaban provocando un desastre. Todo eso se vive en la... que experimento más fascinante, ¿eh? En una época en la que no existe nada alrededor, ¿no? Empieza a verlo, empieza a verlo aquí. Estamos en el Helmen, que después, en el siglo XIX, volvió, ¿no?, a Europa en distintas formas, y unos basándose en el sistema griego y otros en el sistema romano para crear las democracias actuales, ¿no? Y pues, si hablamos de democracia por un lado, ¿no?, y algo novedoso, en el otro lado, ¿no?, Esparta era un sistema más, digamos, tradicional, ¿no? Incluso el más tradicional de Grecia, casi, ¿no? Exactamente, era la diferencia con los espartanos. Los espartanos eran un pueblo básicamente conservador. Esparta se convirtió realmente en Esparta cuando se adoptó la constitución que elaboró Licurgo, que es una figura más o menos mítica, pero su constitución es real, ¿no? En esa constitución, los espartanos digamos que se desligan de todo tipo de trabajo manual y se dedican a la guerra. Entonces, los espartanos establecen una forma de gobierno en la que hay dos reyes que pertenecen a dos familias que siempre son las mismas, con poderes limitados. Hay una jerusía, un consejo de ancianos, en las que se puede acceder a partir de cierta edad, y en la que se entiende que las personas más experimentadas, las más ancianas, las que tienen más experiencia, pueden aportar más a la ciudad. De hecho, Juan, la edad, para que el oyente lo escuche, son 70 años. 70 años cuando la esperanza de vida no era muy alta. No, o sea, no era un consejo muy numeroso. No. Pero era sabia. Sí. Después se elegían 5 éforos, que eran 5 magistrados con mucho poder, estos que tenían poder que es absoluto, y que organizaban los asuntos de Esparta, los gestionaban ellos. Los éforos, de luego, no son esos que aparecen en la película 300, esas criaturas deformes. Sí. Nada, eran elegidos entre los ciudadanos más prominentes y tenían un poder muy grande y eran figuras muy importantes, con mucha responsabilidad. Y de hecho era como los valedores de la Constitución, ¿no?, de que se cumpliese la Constitución. Exactamente. Y incluso los reyes no podían hacer nada sin la aprobación de los éforos. Para sus atribuciones, los éforos mandaban más que los reyes, ¿no? Los reyes tenían eran algo más representativo, dirigían al ejército, pero los que manejaban en Esparta realmente eran los éforos. Y de hecho es la personalidad de los éforos la que influye sobre todo en lo que fuera a hacer Esparta ese año. Y después hay un órgano poco conocido, porque también representa cierta forma de democracia primitiva, que es la asamblea doria. Los dorios, los espartanos que son dorios, tienen una asamblea en la que no se eligen, o sea, las atribuciones de la asamblea son muy reducidas, básicamente elegir a los éforos y poco más, y que además tiene un funcionamiento muy curioso, que es por aclamación. Después veremos qué importancia tiene esto para el principio de la guerra. Pero por aclamación quiere decir que cuando se vota algo, el que más aplaude. La propuesta que se considera la elegida es la que provoca más ruido entre los asistentes.
Es como un programa de televisión. Bueno, hay programas de televisión que son más organizados que eso. Sí. Podrían haber puesto una diana con decisiones y darle un mono un dardo, tirar el dardo y lo que caiga el dardo deciden. Sí, pero esto, aunque te parezca extraño, de hecho, ven a Guasa, como era entre los griegos y los romanos, unos votaban con la voz y los otros con los pies, porque los romanos al principio se iban todos para un lado. En el Senado se iban todos para el lado del que decía la idea o para el contrario, si no querían votar, digamos, votaban con los pies, decían los romanos. Entonces, bueno, el Senado, después los otros no, votaban ya papeletas y tal, pero no es tan raro. Ten en cuenta que a lo mejor el origen de esta asamblea doria, estamos hablando de pueblos guerreros, y en los pueblos guerreros la aclamación del emperador, en Roma del imperator y tal, es a voces, ¿no? Entonces a lo mejor viene de esos momentos de asambleas guerreras, yo creo. Probablemente. No podía confirmarlo, pero me parece una hipótesis de lo más acertada. Sí, sí. Yo creo que sí, teniendo en cuenta el origen dorio, indoeuropeo y todo eso. Y bueno, ya creo que con esta visión vemos los dos bandos, ¿no? Sin meternos en lo militar, porque eso lo vamos a profundizar el próximo día. Yo creo que es el momento de hablar del origen de la guerra, ¿no? Y aquí yo creo que, no sé si te voy a adelantar algo, pero me interesa decir un poco que Tucídides habla siempre de dos causas, ¿no? La verdadera, al esteste propasis, y los pretextos, las aitiai. Entonces, nosotros vamos a intentar profundizar un poco, ¿no?, en la historia para conocer la causa verdadera y también los pretextos, ¿no?, o las excusas, o la gota que colmó el vaso, ¿no? Y yo creo que es lo que vamos a ver. Vamos a ver muchos pretextos, pero la causa verdadera, ya creo que lo dijiste en el primer momento, ¿no?, que era el crecimiento de Atenas económico y político, ¿no? Así es. Así es. Si quieres comenzamos de la misma forma que comienza Tucídides, que es hablando de la pentecontecía. Fijaos que, como hemos dicho en una investigación, Tucídides no empieza, Tucídides ve claramente que si quiere investigar cómo ha empezado algo, tiene que remontarse a la causa primordial, y eso le lleva a investigar los últimos 50 años de Atenas. Él lo llama la pentecontecía. La pentecontecía son los 50 años que transcurren entre la derrota de los persas y el comienzo de la guerra con eso. Así que vamos a entrar en materia. ¿Bien? Como decíamos, el punto de partida es la victoria de la Liga Ático-Delia frente a los persas en la Segunda Guerra Médica. Una guerra dramática, pero que se resuelve muy rápido en 3 batallas: en Salamina, en Platea y en Micala. No mientras los espartanos pasaron a la gloria por las Termópilas, ¿no? Que fue Fíjate, fueron unas derrotas. La Termópilas es una victoria persa. Digamos que, pero al año siguiente la guerra se resolvió eso, en Platea, en Salamina y en Micala. Micala es en la costa de Asia, además. Cuando ocurren después de la batalla de Platea, los persas se retiran rápidamente por tierra y por mar. Entonces, la Liga los persigue. Los persigue por tierra y los persigue por mar. ¿Y quién está al frente de la Liga? Pues al frente de la Liga está Esparta. Digamos que los atenienses mandan en el mar, pero el ejército de tierra lo manda Esparta. Y además al frente de la Liga está el griego o el espartano, el griego y espartano más prestigioso en ese momento, que es Pausanias, que es el vencedor de la batalla de Platea. Por lo tanto, si persiguen a los persas, se lanzan en su persecución, van por todas las islas, por todo el Egeo, y llegan incluso hasta las costas de Asia, ¿vale? Toman las posiciones que habían tomado los persas en la costa de Tracia, como Sexto, como Bizancio, y atacan islas como Chipre, intentan barrerlo y retomar el vacío de poder que está tomando Persia en su retirada, ocuparlo rápidamente. Sí. Pero ¿qué pasa en ese momento en la élite? Cuando se alejan los persas, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que las ciudades que han vencido a los persas sufren una transformación en su visión del mundo que las cambiará para siempre, porque han sido atacados por el imperio más poderoso del mundo, que nunca había sido vencido, y ellos lo han vencido, y lo han vencido de una forma aplastante. Y eso les cambia. Se ven arriba, lo que se dice vulgarmente. Efectivamente, les cambiará para siempre. En ese momento, los atenienses que han tenido que abandonar Atenas vuelven a su ciudad y se la encuentran arrasada, se la encuentran quemada. Los persas quemaron Atenas en
venganza por la quema de Sardes, en la que participaron los atenienses durante la revuelta de los jonios, que es anterior a la guerra médica. La quema de Sardes fue algo verdaderamente dramático para los persas, y de hecho dice Heródoto que Darío ordenó a un mayordomo que todos los días, cuando le pusiera la comida, le dijera: acuérdate, señor, de los atenienses, como diciendo que no se te olvide que los atenienses, ¿vale? Sí. Eso es algo que Darío no consigue ver, pero su hijo Jerjes sí. Y cuando Jerjes entra en Grecia, los atenienses abandonan Atenas porque saben que no es una posición que no pueden defender, y cuando llegan los persas la queman. Entonces, cuando los espartanos, los atenienses vuelven a su ciudad después de la guerra, la tienen que reconstruir. De esta época, de los años posteriores a esta reconstrucción, nos queda un testimonio apabullante en el estilo severo de su escultura. Se llama estilo severo a todas las esculturas que se desarrollaron en esta época, y en la que se representa a los dioses con la cara congestionada y los ojos abiertos en un gesto de terror de ver lo que ha quedado de Atenas. Yo tuve la suerte de visitar Atenas hace algunos años. Estuve en el Museo de la Acrópolis, donde hay muchas piezas del periodo severo, y la verdad es que es apabullante porque ves, ya no hay cara sonriente, no hay alegría, son figuras totalmente serias, con el gesto compungido y con los ojos abiertos de ver el horror que han causado los persas en Atenas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Atenas tiene que reconstruirse rápidamente. También hay otro efecto de la guerra. En un primer momento se llega a la conclusión de que los persas se han retirado, pero pueden volver. Entonces, al mismo tiempo que se sienten victoriosos y que se sienten muy poderosos, tienen miedo de que pueda volver a llegar esa guerra. Este miedo, digamos que legitimará muchas de las cosas que ocurren después, ¿no? Y dan forma a ciertas doctrinas políticas que serán muy relevantes en los años que siguen. Atenas y Esparta en ese momento siguen siendo aliados, son súper amigos que han vencido a los persas, los atenienses dominaban el mar, los espartanos eran los reyes indiscutibles de la batalla de tierra, son súper amigos porque sus intereses en ese momento no están enfrentados. Claro, tienen a los persas por ahí para... ¿Perdón? Que tienen a los persas para, digamos, unirlos y evitar las enemistades, ¿no? Exactamente, o sea, el gran enemigo, nada une más que un enemigo común. Eso, justo. Atenas y Esparta están súper amigos. Pero justo cuando termina la guerra, digamos, y empieza Atenas a reconstruirse, empiezan los roces entre Atenas y Esparta. Son roces sutiles, pero que dan un pequeño cambio. Y son dos. En primer lugar, como decíamos, los atenienses se ponen a reconstruir su ciudad. Los espartanos se enteran de que lo primero que está haciendo Atenas es levantar de nuevo las murallas, y a Esparta eso no le sienta bien, porque piensan, bueno, ¿por qué estos tíos, si son mis amigos, están haciendo una muralla, ¿no? Ellos lo tenían. Muy sutil, de forma muy sutil, le dicen: amigos espartanos, ¿por qué hacéis una muralla? ¿No veis que si vuelven los persas, hablamos aquí de la legitimidad del concepto de cuidado que pueden volver, si vienen los persas, Atenas seguirá siendo indefendible y lo que le vais a dar es una fortaleza? Claro, los espartanos no se lo estaban inventando. Cuando los persas invaden Grecia, se meten en Tebas. Tebas se convierte en aliada persa y los persas se esconden, bueno, no se esconden. Se refugian, sí. Y deben hacer su cuartel general. Es una ciudad fortificada. Entonces Esparta, con la excusa de, coño, que si vienen los persas, no nos interesa que haya una fortaleza ahí. Y entonces los atenienses se quedan pensando, diciendo: si los espartanos son nuestros amigos, ¿por qué nos dicen que no queramos, que no quieren que hagamos esta muralla? Y entonces hay un ateniense muy listo, bueno, tan listo que ha vencido en la batalla de Salamina, que es Temístocles, que tiene muy buena relación con los espartanos y que aunque es amigo de los espartanos, es un buen ateniense, ¿no? Y entonces se le ocurre la siguiente triquiñuela. Dice: bueno, para no enfadarnos con los espartanos, que son nuestros amigos, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a Esparta y digo que voy a hablar con ellos sobre las murallas, pero que voy, digamos, en avanzadilla del resto de la delegación. Entonces vosotros vais a quedaros aquí y vais a construir las murallas con lo que tengáis a mano. Y cuando digo con lo que tengáis a mano, Tucídides llega a describir que en la parte, dice Tucídides, en las partes bajas de la muralla se pueden ver lápidas, piedras de casa, porque claro, cuando llegan los atenienses se ponen a construir la muralla con lo que tienen a mano, y lo que ha quedado en pie son las lápidas del cementerio y alguna casa y algún templo, y todo eso está en la parte baja de la muralla. Temístocles dice:
yo voy a Esparta, en la avanzadilla, espero que vengáis y vosotros tenéis que reconstruir la muralla a toda prisa. En 5 Y días no hecha. a toda prisa, con lo que encontréis, y no vengáis hasta que esté hecha. Bueno, pues a los atenienses le parece un buen plan. Temístocles va al Peloponeso, como se llevan con los espartanos lo reciben, se ponen a hablar con él, él está allí un tiempo, le dice, bueno, ¿qué? ¿Nos reunimos? Y dice, no, estoy esperando a mis compañeros que están resolviendo unos asuntos personales y vendrán. Claro, mientras Atenas está reconstruyendo las murallas y Temístocles está allí, a los espartanos les siguen llegando noticias de que los atenienses siguen reconstruyendo las murallas. Entonces van a ver a Temístocles y le dice, oye, que están, si tu pueblo sigue reconstruyendo las murallas. Y dice Temístocles, ¿qué va, hombre? No le hagáis caso, mandad embajadores para verlo vosotros mismos. Claro, cuando los espartanos mandan embajadores, Temístocles se ha encargado de mandar un mensaje ante Atenas diciendo, a los que vayan, entretenedlos y no los dejéis volver hasta que la muralla esté construida. Es decir, listo. Sí. Le gana tiempo y cuando terminan la muralla a toda prisa se presentan el resto de las embajadas atenienses y en ese momento Temístocles se presenta ante el gobierno de Esparta y dice, ¿sabéis qué? Que la muralla ya está construida. Los atenienses son así. O sea, el discurso es más largo, Temístocles pero el resumen es ese. Y no lo vamos a quitar. Exactamente. Y aquí se acabó la discusión. Claro, Esparta no es enemigo de Atenas en ese momento. Tampoco se lo puede tomar, o sea, tampoco tiene motivos legítimos para enfadarse con Atenas. Pero aquello no le sentó nada bien, ¿no? Pues no, a mí tampoco, la verdad. Como Temístocles, pues no le hizo ninguna gracia, ¿no? Juan, en una cosita, en este momento Esparta todavía está en la liga, ¿no? Sí, en ese momento Esparta todavía está en la liga. Y de hecho va a salir con esto que voy a contar a continuación. El otro hecho que empañó la relación entre Atenas y Esparta. Como decía, a la cabeza de la liga sigue estando Esparta y concretamente sigue estando Pausania, ¿vale? Entonces, Pausania está embarcado, ataca Chipre, ataca las posiciones persas que ven de las islas, llega incluso a Asia, pero el comportamiento de Pausania, que es una persona muy prestigiosa, empieza a cambiar. Y entonces los aliados de esa liga, que en su mayoría hay muchísimos pueblos que son jonios, empiezan a ver que Pausania les trata con la punta del pie. Claro, ellos han entrado en la liga Aticodelia en isonomía. Es verdad que Esparta tiene la hegemonía porque es más poderosa, digamos, y tiene más prestigio. El poder de Esparta se basaba casi todo en el prestigio. Pero son iguales. ¿Qué pasa? Que Pausanias no los trata como iguales, los trata mal. Y no solamente los trata mal, sino que empiezan a aparecer indicios de que Pausanias está negociando con los persas un trato favorable para él y para Esparta. Fijaos lo que está haciendo aquí. El vencedor de Platea, el mismo hombre que después de la batalla entra en la tienda del general persa, ve lo que hay dentro y dice, madre mía, si los persas tienen todo esto, ¿para qué vienen a nuestro país? Claro, ese hombre en ese momento se infecta de una larva que durante el periodo en lo que ellos van persiguiendo a los persas va creciendo y le va minando. Y entonces llegan a aparecer indicios, como decía, de que Pausania, en lugar de perseguir a los persas, está intentando negociar con ellos la entrega de toda la Hélade a cambio de un trato favorable para él y para Esparta. Comienzan como rumores y al principio nadie puede creer. Pero entre el trato despectivo que tiene Pausania hacia el resto de los griegos y esos indicios, Esparta dice, aquí puede estar pasando algo. Y entonces llama a Pausania a Esparta. Cosa que aprovechan los demás aliados de la liga para decirle a los espartanos, mira, que ya no queremos haceros caso a vosotros, que mejor vamos a buscar a los atenienses, que son primos nuestros porque son jonios, y nos tenemos bien con ellos, y ellos se van a hacer cargo de la liga. Claro, Esparta, mientras Pausania está allí, lo declaran inocente de la mayoría de los cargos, pero ya no lo dejan volver. ¿Qué pasa con Pausania en ese momento? Bueno, pues los éforos ordenan una investigación y además merece la pena que no tengamos en esto porque es muy curioso. Pausania había enviado 3 mensajeros al rey persa, era verdad, y ninguno había vuelto. Y estando en Atenas, intenta enviar un cuarto con un mensaje. Pero ¿qué pasa? Ese cuarto mensaje se cuenta que sus 3 compañeros no vuelven. Y entonces huele el mensaje que lleva. Hay una frase que dice, por favor, mata al mensajero. Y entonces no va a Persia, sino que entrega el mensaje a los
Claro, los éforos estaban intentando recabar información y se negaban a creer todo lo que se decía de Pausanias. Pero Sí, cuando sí. ven ese mensaje escrito por él, dirigido al persa, y que efectivamente decía, mata al mensajero, pues yo no tengo ninguna duda. Y entonces los 5 éforos salen a detener a Pausanias y se lo encuentran, digamos, por la calle. Claro, Ujú. Pausanias los ve venir de lejos, ve que viene cada éforo por un lado diferente, se da cuenta de que me han pillado y vienen a por mí. Sí, Y se sí. esconde en un templo para que no lo puedan coger, se acoge a lo sagrado. A Sagrado, sí. Pero mandan emparedar a Pausanias. Cierra, Ujú. tapia en la entrada del templo, se queda dentro sin agua y sin comida. A los 3 o 4 días, cuando ya no responde y piensa que está a punto de morirse, derriban la puerta, Sí, lo sí. sacan y Pausanias muere fuera del templo, con lo cual se quedan tranquilos, ¿no? Porque ha muerto fuera del templo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues que en ese periodo manda a un nuevo líder, Adolfi, a que se ponga al frente de la liga. Pero en el Ujú. interín, los aliados dicen, mira, que ya no queremos estar con vosotros, que preferimos que nos mande a Atenas, porque son Sí. primos nuestros y nos entendemos mejor con ellos. Claro, Y son más majos, Esparta, sí, sí. claro, Esparta siguen siendo aliados y amigos de todos ellos, Ujú. comienza a pensar que, bueno, tampoco pasa nada si nos retiramos un poco y volvemos a nuestra política, porque a nosotros lo que nos gusta realmente es el Peloponeso y lo demás pues no nos importa, Ujú. y Atenas que se encargue de lidiar con toda esta gente. Sí, sí. Básicamente la política espartana, con lo cual se retiran de la liga, Atenas queda al frente, pero esa pollita también queda ahí. Ujú. Y entonces, cuando Atenas queda al frente de la liga, digamos que es cuando comienza realmente el imperio ateniense. Que se ¿Te conoce parece? también por muchos libros, ¿no? La talosocracia ateniense, ¿no? Exactamente, un El nombre imperio muy de los mares, apropiado, ¿no? El imperio el de los imperio de mares. los, el imperio de mares. Y claro, si te parece, entramos en materia del imperio ateniense, qué características tiene y, y ¿no? Como decíamos antes, las tienen un poder, digamos, mayor o menor, pero está limitado. O sea, una polis por sí sola no tiene una estructura adecuada para gobernar a otras polis. De hecho, las polis entran en las ligas, normalmente entran en isonomía, como iguales en derechos. Sí, sí. Eh, la Liga de Delos se organiza, por lo tanto, con polis en igualdad de derechos al principio. Ujú. ¿Qué pasa? Que la Liga crea estructuras de gobierno, tienen una asamblea cuyas decisiones son vinculantes, ¿eh? Y la Liga también decide tener fondos propios, en los que todos los participantes ponen un fondo común. Y Sí. además, la Liga también se asigna fuerzas propias, aportadas por cada uno de sus participantes, al Ujú. menos en un primer momento. Cuando esa estructura de esa Liga está y los espartanos sufren ese revés ante los demás y Atenas se queda con el liderazgo de la liga, Atenas se encuentra con todas las estructuras que necesita para gobernar al resto de las. Pero esa Sí. estructura también la tenía, también se la había encontrado Esparta. Pero Ujú. ¿cuál es la diferencia entre Esparta y Atenas? Pues la apertura de mente y la voluntad de poder. Sí, sí. Esparta nunca ha estado interesada en nada más allá del Peloponeso. Y si entra en guerra es porque no le queda más. De hecho, en las Termópilas Ujú. va Leonidas con sus 300 porque Esparta que a Dominados, ellos no casi les salen interesa, ahí. que no quieren. Les costó salir, sí, sí. Sí, sí, es una decisión casi personal, ¿no? Ujú. Entonces, Esparta no le interesa nada más. Ellos quieren conservar sobre todo el Peloponeso, no pueden salir de allí porque además tienen muchos esclavos y no quieren que los esclavos se rebelen y Sí, temen sí. que si van todos los guerreros, los esclavos que son muy numerosos se rebelen. Entonces, ellos lo que les interesa es mantener el Peloponeso tal y como es. Atenas no. Atenas en ese régimen democrático, digamos que crecen una serie de halcones de la Ujú. política. Halcones, como se llama en política, a políticos casi todos jóvenes y con una concepción muy agresiva de la Ujú. política. Es decir, las relaciones entre pueblos. Los halcones son aquellos que consideran que la guerra es la mejor forma de conseguir todo lo que quieren y Sí, sí. siempre promueven la guerra. Pues digamos que en Atenas, en este periodo, hay ciudadanos y hay un partido informal, digamos, no hablo del partido formado, ¿no? Sino Sí. partidos informales, una serie de personajes que se dan cuenta de que esas estructuras de la liga, que son estupendas para defenderse de los persas, Ujú. son también estupendas para dominar las otras polis. Sí, sí. Cosa que en principio está más allá de la concepción de Estado de los griegos. Los griegos no tienen conciencia de Estado más, pero la liga
les permite, la Liga de Delos permite que aquel que tenga el dominio de esa liga pueda empezar a ejercer un dominio legítimo sobre las otras polis. Sí, sí. Claro, pues claro. Claro, porque tiene dinero, tiene instituciones y tiene ejército. Claro, tiene asamblea vinculante, la asamblea de condiciones vinculantes, tiene dinero y tiene ejército. El que domine eso, domina un montón de polis. Y eso se cuenta. Digamos que son los interesados. Porque en ese momento democrático de Atenas, todos los ciudadanos ven ventajas en eso. Claro, en una tiranía, la mayor parte de la riqueza se la queda al tirano. Nadie ve ninguna ventaja en eso. Pero en la democracia hay un momento en el que todos los ciudadanos ven ventajoso arriesgarse a eso. Aunque, por eso digo que ese experimento democrático ateniense es fascinante. O sea, los ciudadanos deciden que merece la pena arriesgarse para conseguir su imperio. Le dan cuenta de que tienen lo que necesitan y se lanzan por ello. Y también, Juan, una cosina. En este momento, demográficamente, Atenas tenía un mayor crecimiento de población, ¿no? Y eso, claro, también tenía que buscar territorios para sus jóvenes. Bueno, han sufrido mucho durante la guerra, pero sí tienen mucha capacidad demográfica. No tienen las mismas penas, no sufren las mismas penalidades que sufren los espartanos. La ciudadanía ateniense, o sea, para ser ciudadano ateniense, las condiciones son muy duras, ¿eh? O sea, no es fácil ser ciudadano ateniense. Tampoco eran muchos el número, pero digamos que la explicación de por qué los atenienses eran más ubicuos no es porque fueran muchos más, sino porque su estructura económica llegó a permitírselo. Pudieron, digamos que, y por eso podían ir a las asambleas también, no dependían tanto de su trabajo para poder emprender acciones de guerra y para dedicarse a la política, ¿no? Podían ir a todas las reuniones porque la mayoría de ellos no dependía de su trabajo manual para sobrevivir, ¿no? Sí. También los había, pero que había una base fuerte para establecer guarniciones permanentes, por ejemplo, que eso Esparta no se lo podía permitir. Claro, y Juan, en ese aspecto yo creo que también entra cuando, digamos, cobran un sueldo por estar en el ejército, ¿no? Que lo pagaría esa liga, ¿no? E incluso, si no recuerdo mal, los pobres que tenían un cargo político tenían un sueldo, ¿no? De Atenas. Yo creo que fue el comienzo del pago a los políticos, me parece. Comenzó durante ese periodo, no sabría decirte en qué momento, pero... Sí, pero es más o menos por ahí. Cuando Atenas comenzó a tener recursos, una de las cosas que se permitió efectivamente fue pagar a ciertos cargos. Sí. Claro, ¿de dónde venía ese dinero, no? Bueno, pues ese dinero venía de lo siguiente. Al principio después de la guerra con los persas, pues claro, el miedo de los persas legitimaba a los atenienses y decía, bueno, y los persas pueden seguir viniendo en cualquier momento. Tenemos que seguir aportando recursos, tenemos que seguir manteniendo la estructura de la liga, que nunca se pensó que fuera permanente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que conforme van pasando los años, digamos que los pueblos isleños ya se van perdiendo el miedo y dicen, bueno, ya que están manteniendo esto, ¿no? Sí. Siguen aportando medios, pero como ya tampoco les interesa aportar medios, llega una y dicen, bueno, ya no aporto soldados, sino que pago dinero y ya está. Pago dinero a la liga y ya vosotros encargáis, ¿no? Y ese fue el gran error de esos pueblos. Porque ¿qué hace Atenas? Acepta que las fuerzas las ponga Atenas y que la liga sirva para pagar esas fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que esas fuerzas son atenienses. Atenas está usando el dinero de la liga para fortalecerse a sí misma. En principio para ponerse al servicio de la liga, pero en realidad lo que está haciendo es pagar su ejército a costa de los miembros de la liga. Se convierte en el pez más gordo de la pecera. De hecho, los que cobraban eran atenienses, ¿no? Digamos, los que cobraban los foros eran 10 magistrados de Atenas, que eran los notamos, ¿no? Los notamos. O sea, es decir, que la liga no ocultaba nada, básicamente hasta los recaudadores del pago eran atenienses. Exactamente. Y cuando van pasando los años, digamos que los miembros de la liga se van dando cuenta de lo que está pasando y entonces hay un momento en el que el primero de ellos, que es Naxos, intenta separarse de la liga. Estamos en la década del cuarta del siglo V a.C., ¿no? Naxos intenta separarse de la liga. ¿Y qué ocurre? Pues que Naxos, claro, ¿qué ocurre? Si Atenas deja que uno solo de sus miembros se vaya de la liga, pues los demás van a comenzar a irse. Y Atenas, cuando se ha dado cuenta del poder que está adquiriendo,
y del poder que puede llegar a adquirir. Entonces Atenas decide que no puede dejar que los naxios se vayan libremente de la liga. ¿Y qué hace? En cuanto que los naxios, Atenas se planta allí con las fuerzas militares de la liga. ¿Qué pasa? Las fuerzas militares de la liga son suyas, porque las demás no van a aportar nada, solamente nada más que dinero. Entonces Atenas, el ejército de la liga, lo pone al servicio de sus intereses. Sí, sí. Ocupa Naxos y dice, de aquí no se va nadie. Y claro, toda la liga se queda alucinada lo que ha pasado. Porque, claro, todas esas murmuraciones que había de que los atenienses son muy malos, que no sé qué, no, los atenienses son tan malos, pues de repente todos esos rumores y todos esos debates desaparecen. Porque en cuanto que uno intenta irse a la liga, los atenienses se han presentado allí y acabó la discusión. Aquí mando yo. Claro. Y no se va nadie. Porque en ese momento, cuando Atenas se revela sus intenciones, ya es tan fuerte que ninguno de ellos tiene capacidad para enfrentarse a Atenas. Sí, sí. Años después, en el 465, unos pocos años después, la isla de Tasos intenta lo mismo. Claro, los tasios ya se han dado cuenta del error que cometieron los naxios al intentar hacerlo. Entonces, como saben que el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, saben que los tanos están un poco mosca antes de hacer la elección de la liga, llega un acuerdo para decirles, como los atenienses van a venir a asediarnos, a vosotros, y así les obligamos a retirarse, ¿no? Bueno, los espartanos nunca cumplieron esa promesa, los atenienses se enfrentaron, Taxos, la rindieron por asedio y así ya cayeron cualquier otra región de sus aliados, porque se dieron cuenta de que Esparta era tan fiable para plantarle cara a Atenas y que ya ningún miembro de la liga era lo suficientemente fuerte para enfrentar. Estaban completamente De hecho, en el 454 a.C., Atenas decide llevar el tesoro de la isla de Delos, que está en el centro, la liga de Delos se llama por esta isla, y estaba el tesoro de la liga, y ahí se estaba, pues Atenas se lleva el tesoro de vuelta no, se lo lleva a Atenas, y a partir de ese momento se dedica a malversarlo en su flota y en la Acrópolis. Y de hecho, la Acrópolis que vemos ahora, agarra con el de la liga. No, era para hacer una buena caja fuerte para el tesoro, le hizo guapo el edificio. De hecho, la excusa que había puesto era por el tema de Chipre, ¿no? Algo así, que había los persas cerca de Chipre o algo así, para decir que no era seguro, ¿no? Por excusa, no, que está mejor en Atenas, dame el dinero. Chicos como digamos que consiguen llevarse el dinero allí para toda esta malversación, pues lo disfrutamos todavía. O sea, yo estoy en Atenas y yo a la Acrópolis, cosa que recomiendo a todo el mundo. Y Juan, y al Museo Británico para ver el resto. Sí, de hecho es muy curioso porque en Atenas hay en el que han dejado un hueco para los frisos que están en Inglaterra. Me contaron allí que hicieron eso porque decían que no tenían sitio adecuado para los frisos. Y entonces el Museo de la Acrópolis, unos huecos a tamaño real para que no puedan tener sitio. Y allí fue donde está la estatua de Ciro Severo, que realmente son impactantes. No, Juan, que vamos más o menos a decir un poco en el año 443 cómo estaba un poco organizada esta liga, ¿no? Que había en torno a 300 ciudades, ¿no?, metidas en la liga, y que todos eran tributarios, es decir, que pagaban en dinero, menos 3 polis, Samos, Quíos y Lesbos, que sí que tenían su propia flota, me parece que, si no me confundo, era algo así, ¿no? Así, y de hecho, en mi libro, bueno, lo pongo en mi libro porque está registrado en la obra de Tucídides, cuando la flota ateniense, cuando Tucídides cuenta cuántos barcos cuenta la flota ateniense, siempre dice tantos barcos de Atenas, tantos de Quíos, tantos de Lesbos y tantos de Samos. Sí. Es una forma de contar que se ve en temática en todas las descripciones de batallas navales. Y después estaba a su vez dividida en distritos, ¿no?, la liga, ¿no? Así es, no he estudiado mucho la estructura de la liga en cuanto a su funcionamiento. Lo que cuento sí yo un poco si quieres, Juan, para que... Había un distrito de Tracia que estaba en las penínsulas Calcidia, la costa de Tracia y Tasos. El distrito de Leosponto, costa sur del Leosponto, claro, como indica su nombre, y las ciudades de los estrechos. La de Jonia, ciudades de Eleolia, Jonia y grandes islas, Lesbos, Quíos, Samos y Naxos. El distrito de Caria, ciudades de Caria y de Rodas, que después se unió al anterior de Jonia. Y un distrito de islas, ¿no?, de Imbros, Lemos, Esciros, Euba y las Cícladas. Esto al final, Juan, yo creo que era tema fiscal, ¿no?, porque ya como no organizaban flotas, esto era para recaudación, ¿no? Correcto. Y de hecho, cuando hablamos de Tucídides, estaba al frente del distrito sobre la protección. Y más o menos ya tenemos un poco la pentecontesía explicada, ¿no? Más o menos, Juan. Un detalle, y es que a la liga, que era la guerra contra los persas, digamos que en el año 440 desaparece porque hay un tratado
secreto, Tucídides no lo menciona, se menciona de pasada en alguna fuente, ¿vale? No hay constancia oficial, pero es que Atenas y los persas llegaron a cierto acuerdo. Entonces, claro, razón de fondo de existencia de la Liga Ático-Delia ha desaparecido porque no hay acciones, no tiene contra los persas ni los persas tienen contra los griegos. Y sin embargo, los países mantienen porque, claro, saben que su imperio depende de esa liga. Y como ellos están legitimados porque se ven más fuertes que los demás, y es una de las bases de la política exterior hasta después de la Primera Guerra Mundial. Un Estado tenía derecho a declarar la guerra y hacer lo que considera necesario para mejor para sus intereses. Atenas no lo oculta. Atenas sabe que su imperio depende de y como se ve legitimado por su propia fuerza y por su audacia, porque ellos llegan a decir, nosotros lo que tenemos no porque somos más chulos que nadie, pues que ya no en ningún momento piensan deshacer la liga, por supuesto, sino que directamente llama su imperio, el imperio ateniense, y lo va a mantener frente a cualquier circunstancia. Comienza ese periodo previo a la guerra de Peloponeso. Si te parece, hablamos de los roces entre Atenas y Esparta durante estos años. Es una guerra fría, ¿no? Digamos que no se caldeó. Sí, es una relación tensa durante todo este periodo, en estos años, que es lo que hemos contado, entre Atenas y Esparta. Bueno, pues, como hemos dicho antes, los espartanos un poco jodidos con los atenienses por lo que había pasado antes, los asios se dan cuenta y cuando intentan hacer que lo hacen previo acuerdo con Esparta. En ese momento Esparta dice, bueno, tú me pides ayuda, yo invado el Ática. La acción del Ática es el plan de contingencia básico y la estrategia básica de Esparta para atacar a Atenas. Esparta dice que ocurre una cosa, como el plan 60, y cuando ya empieza a ver las primeras defecciones, Esparta ocurre una cosa muy grave, y es que hay una gran rebelión y se rebela y se con una fortaleza por el tome, ¿no? Me parece. Claro, me parece porque los espartanos en su constitución renunciaban a todo trabajo manual y se dedicaban a la guerra. Entonces, claro, ¿quién hacía el trabajo? Pues lo hacían los esclavos. ¿Y quién eran estos esclavos? Pues los esclavos en parte se llamaban eran. Bueno, pues la mayoría de ellos eran descendientes de una región del Peloponeso que se llama Mesenia. Esparta, cuando Esparta se hace fuerte en el siglo VI a.C., dominaron Mesenia y esclavizaron. Y entonces los espartanos tenían a una población entera que leía que esos esclavos pertenecían al Estado, no a los espartanos, sino y eran los que cultivaban la tierra. Pero era una población mucho más numerosa que los cual Esparta tenía un pánico terrible a una rebelión. No, lógico. Bueno, pues esta rebelión en 465. Una rebelión terrible que no muchos esclavos, sino los periecos, que significa habitantes de los alrededores. Algunos de ellos se unen a esta rebelión por... Claro, Esparta en ese momento sigue siendo sobre el papel. Los atenienses tienen una tecnología súper avanzada. Para saltar consiste en escalas. Ellos llaman, creo que eran máquina o ingenio. La estética griega en esta época realmente da pena, ¿no? Da risa. Pero bueno, para nosotros tenían fama más o menos merecida de ser buenos y los llama. Entonces, junto a otros aliados de Esparta, Atenas va a luchar contra los mesenios y va a intentar echarlos de allí. Pero no lo consigue. No lo consigue y Esparta empieza a sospechar que los atenienses están pactando para que den por saco a Esparta. Y de mala manera, Esparta despide a los atenienses de todos los demás aliados y les pide que vuelvan a su... Claro, lo hace de muy mala manera y los atenienses se sienten ofendidos y dicen, bueno, ¿por qué nos han hecho venir? Ya nos dicen que nos vayamos delante de todo, que hemos quedado, pues digamos que eso comienza a enrarecer el ambiente. Y de hecho, cuando años de flotas llegan a un pacto con los espartanos, porque no son derrotados, se rinden, se rinden, pero digamos, no es que lleguen a rendirse, sino que llegan a un acuerdo de paz. Los mesenios, como parte de ese acuerdo, se comprometen a irse del Peloponeso y los acogen los atenienses en una ciudad muy importante que se llama Naupacto. O sea que, bueno, más o menos se demostró que había alguna relación entre mesenios y atenienses, ¿no? La verdad es que no podríamos decir qué ocurrió antes. Lo que sí sabemos es que no sabemos cuál fue la causa y cuál el efecto. Pero el caso es que después de la rebelión, muchos mesenios se instalaron en Naupacto. Y esto es relevante para los hechos que contaré en el segundo programa, que afectan a la primera de mis novelas, ¿no? Vale, perfecto. Estos mesenios que están en... Claro, esto, digamos, de la guerra fría que hay entre Atenas y Esparta en estos años. ¿Qué iba a decir? No, que me refiero, en ese aspecto, claro, un problema que siempre tuvo Esparta fue el miedo a una rebelión en guerra, ¿no? Cuando estuviese en guerra con otra potencia, que los ilotas se rebelasen. Es el tema que después yo creo que aparece también más adelante durante la guerra del Peloponeso, ¿no? Sí, de hecho no podemos entender la política espartana sin entender ese terror a esa rebelión. Esa es la causa de que Esparta no pueda poner guarniciones permanentes en las ciudades que domina.
Sí. Cuando décadas después, voy a contar un frente de toda Grecia, aún así, incluso en ese caso, Esparta no puede dejar guarniciones permanentes en los sitios, Sí, sí. porque tiene un problema, y ese problema son la cantidad de esclavos que tiene, que hacen todo. Los espartanos no hacen nada, claro, No gusta nada, ese claro, trabajo que luchar. ellos no, exactamente, ellos se dedican a luchar y a entrenar y a luchar. Sí, y alguna vez de Pues ese noche trabajo, matar ilotas. sí, ¿cómo se llama? La, Es que no me acuerdo el Hay nombre una ahora mismo, especie lo de que no. de rito, organización secreta que se llama Cripteia. Que controlaban por el miedo, ¿no? Exactamente. La política espartana está dominada. La obsesión de los espartanos es no nos movemos el Peloponeso mucho porque es lo que nos gusta y no queremos que nuestros pilotos se rebelen. Las demás poligriegas, muchas décadas después, sigue pensando así. De hecho, ya pensaban así cuando estaban al frente de la Liga Aticodelia. A ellos no les interesa lo que ocurre afuera. También pensaban así cuando los jonios, y hablamos ya antes de la guerra con los persas, antes de las guerras médicas, cuando los jonios piensan en rebelarse y piden ayuda a Esparta, dicen, no me interesa, que yo no me preocupo por nada que ocurra más allá del Peloponeso. Y ellos tienen, incluso cuando son líderes de toda Grecia. Sí, sí. Bien, y sigue la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué ocurre poco después de los incidentes del Monte Itomi? Pues que los atenienses que se han dado cuenta de que no pueden parar a los espartanos si estos deciden invadir el Ática, y que ya también se han dado cuenta los atenienses, sus recursos les llegan a través del mar, procedente de todos sus aliados, ¿no? Si me cortan el acceso al puerto del Pireo, estoy muerto. Y entonces empieza a construir una estructura que se llaman los muros largos de Atenas. Bueno, los muros largos... Juan, a lo mejor el oyente, muchos, bueno, ahora claro, la ciudad estará en un continuo, pero bueno, hay que saber que Atenas, pese a ser una ciudad, digamos, marinera, no está en tierra, está tierra adentro, está a unos kilómetros, ¿no? 4 kilómetros. Unos kilómetros, si no recuerdo mal. La Atenas que conocemos, o sea, la Atenas clásica, está como 5 o 6 kilómetros adentro. Entonces, es posible cortar el Atenas al mar, lo cual moriría rápidamente. Sí. Entonces crean una estructura que son muros largos. ¿Y qué son? Muros largos, como su nombre indica. Es decir, son desde el muro exterior de la ciudad hasta el puerto del Farero, los dos grandes puertos de Atenas. ¿Y qué hacen esos muros largos? ¿Qué permiten? Pues primero, un recinto enorme que a Atenas le va a venir muy bien en los primeros años de la guerra. Y después, el efecto principal es que, como Atenas se asegura su suministro, porque tiene acceso asegurado desde la ciudad al puerto, y en el mar no tiene rival, con la construcción de los muros largos, Atenas ha hecho que la principal espartana, que es la invasión helática, no valga para nada. De golpe y porrazo, los planes de contingencia espartanos se van al garete. Y ya no valen para nada. Atenas es inmune a Esparta. Porque genera una región también que puede cultivar sin que le saquen, ¿no? También, claro, entre las murallas largas y el muro de Falerón que se hace también, ¿no? Sí, es un área muy... No lo pueden explotar mucho porque después, cuando durante la época de las invasiones del Ática, lo que hacen es acomodar a toda la acomodan, la hacinan en esa zona, digamos, ¿no? No puede, salvo como espacio para mantener a la población. Pero sin duda es lo que permitió que Atenas sobreviviera a la guerra, sobreviviera el primer periodo de la guerra, del que hablaremos más adelante, porque la invasión del Ática era inevitable, gracias a los muros largos, se volvieron totalmente inmunes. Atenas se da la vuelta y dice a Esparta, haz lo que te dé la gana, que a mí me da igual, no me puedes hacer nada. Que salgo al mar. Y aparte, bueno, realmente después había un problema, que tampoco Esparta no tenía ninguna muralla, ¿no? Supuestamente. Por lo tanto, se produce... que ellos estaban muy orgullosos, ¿eh? Los espartanos estaban muy orgullosos eran de ellos, muralla, eran ellos. que los muros de Esparta eran ellos. Y ellos confiaban, o sea, no es que fueran unos inconscientes los espartanos. Ellos estaban muy tranquilos y muy confiados porque consideraban que cualquier ataque terrestre podía cogerse en el istmo de Corinto. De hecho, una estrategia que plantean durante la invasión de los persas es fortificar el istmo de Corinto, que es un sitio muy estrecho, que bien fortificado se bien expuesto. Dominar el Peloponeso para no tener enemigos interiores, y cortan el istmo de Corinto, nadie puede entrar en el Peloponeso. Bueno, pero nadie que no tenga barcos, alguien que tenga una flota. Pero pues ellos cuentan los corintios. Claro, también la estrategia espartana, se puede decir, era un poco inocente. Quizás sí, porque yo creo que en este momento en que Atenas construye los muros largos,
lo está construyendo, Esparta no es capaz de ver la importancia que van a tener esos muros. Ellos confían en que van a invadir el Ática y eso va a demorar Atenas y no son capaces de vislumbrar la importancia que van a tener esos muros y el efecto tan devastador que van a tener en la estrategia que Esparta quiere aplicar. Sí. Porque llega un momento que Atenas se desentiende del Ática totalmente. Entonces, los espartanos es como dar lanzazos al aire, no hacen nada. Y en este momento que ahora están construyendo, si hubieran tenido más visión estratégica, a lo mejor hubiera empezado la guerra antes. Sí, claro. Sí. A lo mejor no querían ser ellos los culpables al comienzo, ¿no? Claro, no pueden dejar que su potencial enemigo se hiciera inmune a sus propios ataques. Sí. ¿Qué más ocurrió durante esta época? Bueno, pues Atenas, que se siente muy poderosa, interviene en muchos puntos de las islas y también en la Grecia continental. Tiene mano en el Peloponeso, en Megara, en Corinto, en Egina también, en lo que esté delante del Peloponeso, pero le pilla cerca a Esparta. Y entonces, ¿qué pasa? Esparta se convierte un aliado apetecible para toda esa gente que está sufriendo la presión ateniense. Y lo que intentan pactar con Esparta es que, si se ven agobiados por los atenienses, Esparta, adivinad, invada el Ática. Porque se dan cuenta de que esos pueblos que están sufriendo la presión de Atenas se dan cuenta de que hay una tensión entre Atenas y Esparta que ellos pueden explotar, ¿no? Y pueden utilizar a Esparta como aliado para esas contingencias. Lo que pasa es que Esparta fue tímida y no se metió más. No quiso responder muchas veces a esas promesas que hacía. Como decía, sigue habiendo conflictos entre Atenas y Corinto. ¿Por qué Corinto? Corinto, la gran ciudad marinera, tiene una flota enorme, tiene mucha capacidad comercial, entonces su área de influencia, sus intereses principales, chocan directamente con los de Atenas. Y esto pertenece a Liga del Pelotón. Y claro, comienza a tener conflictos con Atenas. ¿Y qué hace Corinto? Pues llamar al jefe de la liga, al más poderoso de la liga, que esa tensión y esos conflictos en una tregua de 5 años, hacen una tregua, no es una tregua porque no hay una guerra declarada entre ellos, es un reparto de áreas de influencia, ¿no? Sí. Y ese reparto consigue su objetivo, que es que Atenas renuncie, digamos, al Peloponeso, consigue que Esparta no ayude a ninguno de sus posibles aliados díscolos de la liga, ¿no? Entonces se reparten el poder, Esparta para el Peloponeso para Esparta y las islas para los atenienses. Y les parece una paz. Pero que ya Atenas no se salta del territorio de la isla y se mete en Tesalia, se mete en Eubea, aquí ya no gusta nada y vuelve a haber otro tratado. Y en ese tratado, la tregua de los 30 años, digamos que se fija de forma más efectiva esa división de poder. En esa tregua de los 30 años se establece que Atenas devuelve a Esparta o devuelve a la Liga del Peloponeso todo lo que ha ganado en el Peloponeso, sigue estando bajo el área de influencia espartana, que es lo que quiere. Daos cuenta de que en todo momento la preocupación de Esparta no es el aumento de poder ateniense, sino que Atenas no se meta en el Peloponeso. Sí, que no le quiten su fortaleza en el Peloponeso, ¿no? Exactamente. A ellos no les interesa nada lo que ocurre fuera de ahí. A los aliados de Esparta sí comienza a preocuparles. A Corinto, a Megara, sí comienza a preocuparles. Pero en ese tratado de 30 años, esa tregua de 30 años, consigue Esparta imponer su criterio. ¿Y su criterio cuál es? Que no me toquen el Peloponeso. Mientras no me toquen el Peloponeso, ni me da igual lo que hagan los atenienses. Sí. Pasando incluso por encima de la opinión de Corinto y de Megara y de todas las demás. Sí. Juan, una cocina. En ese tratado es en el que... Es que hay una frase aquí que es... Pues en este tratado se dice que será permitido que las ciudades griegas que no sean miembros de ninguna alianza se agrega a quien quisiera, ¿no? Eso, digamos, era la teoría, ¿no? Pero después sí que había los áreas de influencia, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, todo lo que ocurrirá después, veremos, que tiene que ver con que Atenas devuelva, o sea, Esparta llega a pedir a Atenas que devuelva esa capacidad de autonomía a las ciudades que tiene sometidas. Pero luego se niega a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Al repartirse esas áreas, Atenas en principio respeta, pero no deja de fortalecerse. ¿Y por qué se fortalece? Porque como ya el enemigo persa ha desaparecido, tiene que justificar, tiene cursos que tiene que... ¿Y cómo lo aprovecha? Aumentando su zona. A partir de este aumento de esta deuda, ¿qué puede ocurrir? Esparta se va a estancar y Atenas, que tiene espacio para crecer y recursos para hacerlo, va a seguir desarrollando. Esparta no tiene por qué crecer en poderío
Y entonces resulta que esa tregua de 30 años que parece que va a dar estabilidad a la situación, pues no va a ser tan estable. A los pocos años se va a ver que esa tregua no es un buen trato. ¿Y quién lo va a ver? Pues los primeros que lo van a ver son no Esparta, que no tiene visión, sino los aliados de Esparta. Sí. Bien, digamos que esto cierra el periodo de Guerra Fría entre Atenas y Esparta. Que lo que viene ahora es el comienzo real de la guerra del Peloponeso. ¿Y cómo comienza esa guerra? Esa guerra con la rotura de la tregua de los 30 años. Entonces vamos a ver cómo se llega a la rotura, cómo los espartanos deciden que la tregua ha sido rota. Ocurren dos cosas principales. Veréis, hay una ciudad, había una poli que se llama Corcira, que está en una isla que actualmente es la isla de Corfú. Bueno, pues Corcira era colonia de Corinto. Sí. Se volvió una poli muy poderosa con una flota enorme. Entonces, cuando sintió tan poderoso Corinto, pues esos lazos que mencionábamos antes de gratitud a la Acrópolis, ya no mandaban, en las fiestas de Corinto ya no mandaban delegaciones, ni mandaban primicias, ni prebendas. Los corintios, digamos, los corcirios dieron la espalda a Corinto. Sí. Bien, un tiempo los corcirios estaban en una gente, digamos, en la costa de Grecia, por enfrente, que se llamaba Epidamno. Bueno, pues Epidamno, contrario de Corcira, no podía crecer. Tenía muchos problemas, primero porque estaba rodeada de pueblos bárbaros, porque estaba gobernada por una aristocracia que consiguieron expulsar con mucho sufrimiento con el apoyo de Corcira. Estos aristócratas se volvieron contra su ciudad, la saquearon, arrasaron sus campos, y entonces causaron mucho daño. Los epidamnios pidieron ayuda, aquí lo habían, pues a su metrópoli, a Corcira. Pero claro, los corcirios estaban a favor del gobierno aristocrático, con lo cual dieron la espalda. Y entonces, Epidamno, que sabía que Corinto estaba jodida con Corcira, dijeron, bueno, como nuestra metrópoli no quiere saber nada de nosotros, vamos a ver a los corintios. A los abuelos. Claro, Corinto, a los abuelos, efectivamente. Y Corinto estaba deseando volver a meter bazas en mano en ese sitio. Y entonces ayuda a los epidamios. Cosa que Corcira no le hace mucha gracia. Y entonces los corcirios se dan cuenta de que la política en Grecia se ha estructurado en torno a dos ligas y que ellos no están en ninguna. Si Corinto nos ataca, pues va a entrar a la Liga del Peloponeso y nosotros estamos solos, no tenemos aliados. Sí. Entonces está con Atenas para intentar entrar en la Liga de Aticodelia. Pero Atenas no se atreve a meterlos. Lo que sí hace es llegar con ellos a un acuerdo defensivo. Es decir, si te atacan, yo te ayudo. ¿Qué pasa? El conflicto entre los corintios y los corcirios se endurece y los corintios llegan a las manos, estos tíos, los corintios y los corcirios llegan a batalla. ¿Qué pasa? Cuando Corinto intenta batallar con los corcirios, los atenienses dan la vuelta al Peloponeso a su flota y se plantan. Los corintios ven que a la flota de Corcira se ha sumado una flota ateniense. Una flota ateniense que además, aparte de la flota ateniense que está en Naupacto, que está a la entrada del Golfo, de que si los atenienses les da la gana, pueden bloquear la ciudad de Corinto al mar. Y esa flota ateniense, en el combate, vencen a los corintios. Es un combate muy parado, pero al final los corintios llevan la parte. Con lo cual, Corinto se ve impotente. Y con sorpresas que cuando ellos intentan influenciar en una zona que por derecho, porque tienen lazos con Corcira y con los atenienses que están en la otra punta de Grecia, se han plantado allí con sus cojones, y le ha impedido conseguir sus objetivos. Corinto se queda muy en la posición de Atenas en Naupacto, y es que puede quedar el Golfo de Corinto. Y hay más de un combate naval hay a la salida del Golfo por la flota ateniense que tiene su base en Naupacto. Sí. Que es relevante para el próximo, está en Mesenio. Pero Corintio, digamos, no se une a Peloponeso, ¿no? Sigue siendo... No, Corinto está dentro del Peloponeso, pero digamos que esta acción la emprende, la acción en Corcira al margen de la liga. Vale. Sí, porque consideran que tienen derecho. No, Juan, es que por eso he puntualizado una cosa, porque lo que yo tenía entendido es que la Liga del Peloponeso era defensiva, no era ante un ataque. Y como esto fue un ataque de Corintio a otra, no entró en funcionamiento la Liga, ¿no? La acción de Corinto se emprende al margen de la Liga. La Liga no es justo. ¿Qué pasa? Que claro, Corinto ve que Esparta tiene capacidad de influencia prácticamente en cualquier punto. Y entonces está muy jodido. Claro, empieza a informar a Esparta y dice, oye, mira lo que va a pasar con la... Mira lo que han hecho estos tíos. Bueno, pues claro, Corinto se queda fastidiada e intenta tomarse la revancha. ¿Y dónde se la intenta tomar? Pues
al otro lado de Grecia. Vamos a viajar hasta Calcídica, en la costa de Tracia, que es una península que tiene forma de puño con 3 dedos. Bueno, pues en el dedo más occidental, que se llama Potidea, fue otra colonia corintia. Pero en este periodo es un aliado tributario de Atenas, porque no olvidemos que Atenas ha ido ocupando posiciones en Tracia, ha fundado la ciudad de Anfípolis en Tracia y toma muchos recursos de Tracia. De hecho, es un distrito que hemos mencionado antes de la Liga Ticodelia. Sí. Pues, ¿qué pasa? Los atenienses saben que los corintios están jodidos con ellos y saben que Potidea, colonia corintia. Sí. Entonces, sospechan que Corinto y Potidea están negociando y los atenienses le piden a le piden a Potidea que derribe sus murallas. Fijaos qué detalle, lo que nosotros llamamos que es falsa en la política, ¿no? Sí. Los atenienses le dijeron, oye, no hagáis vuestras murallas. Pues les pareció fatal. Sí, pues en ese momento, lo mal es que los potideos sigan teniendo sus murallas. Le piden a los potideos que derriben sus murallas. A los oyentes, pero Juan, estas murallas no eran unas murallas, digamos, de la ciudad, no, eran unas murallas que separaban de la península. Digamos, como que cortaban el entrante a tierra mismo, ¿no? Pues claro, los potideos se hablan después. Y entonces terminan de pasar con los corintios, y los corintios llevan fuerzas propias y otros. Entonces, los atenienses intervienen en Potidea, como Potidea se siente fuerte con estos refuerzos, entonces subleva contra Claro, Atenas responde inmediatamente. Hay una batalla en Potidea y hay un asedio. Hay una anécdota muy curiosa, y es que en esta batalla, el Sócrates, que fue aparte de filósofo, fue un gran hoplita, el Sócrates lucha en esta batalla junto a un discípulo suyo que se llama Alcibiades, hijo de Clístenes, que será otra persona muy relevante en lo que queda de la guerra de Peloponeso. Y cuando está a punto de ser herido de muerte, Sócrates se mete en medio con su escudo y le salva el pellejo. Está puesto porque los oyentes deben quedar sobre este dato porque sea relevante en el siguiente programa, ¿no? Bueno, sí, porque si no, no habría ese personaje. Los atenienses vencen la batalla, asedian Potidea, claro, asedian la ciudad, ¿y quién se queda dentro? Los corintios y los demás peloponesios. Entonces ya tenemos un conflicto armado, en el que han llegado a las manos los atenienses contra Corinto, por un lado en Corcila y por otro lado en Potidea. ¿Qué pasa? Que la tregua de 30 años está en vigor. Y esa tregua dice que los atenienses no pueden atacar a los y las dos intervenciones no habían llegado a las manos. Claro, los corintios cuando se ven asediados en Potidea se ponen súper rabiosos, y en la siguiente asamblea de la Liga del Peloponeso, pues claro, van y empiezan a escupir sapo y culebra hablando de Atenas, que Esparta no se da cuenta, que son tontos, que no se dan cuenta de que Atenas es muy fuerte y que si siguen así se los van a comer. Entonces, claro, Esparta empieza a escuchar lo que dice Corinto, pues no voy a decir sin interés, pero empieza a escucharlo y empieza a estar jodido, ¿no? Digamos que Esparta no pretende entrar a una guerra directamente, pero no le queda más remedio que escuchar a la asamblea. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento en Esparta, digamos que entre una más conservadora y otra en la que también aparecen estos halcones de la guerra, estos políticos jóvenes que tampoco consideran la respuesta, la forma de que el instigador principal de la guerra, por eso, es que el curso de recoge de Tucídides en la guerra de Peloponeso que hacen los corintios en esa asamblea de la Liga, los corintios se llegan a dirigir a las ciudades del interior. Dicen, vosotros, que estáis en el interior, no penséis que los atenienses solamente afectan a la costa, que afectan a ciudades costeras. Porque si nosotros caemos, no podéis ni importar ni exportar ningún producto. Y entonces, todos sufriendo nosotros ahora, lo vais a acabar sufriendo vosotros. ¿Qué quiere decir este discurso? Quiere decir que en ese momento, de la Liga del Peloponeso, quien más percibe peligro y quien más está sufriendo es Corinto. Claro, pero luego, era porque, Juan, también entiendo que era, digamos, el comerciante de la Liga, ¿no? La poca flota naval de la Liga, y también para Atenas era su mayor amenaza, porque era el único que podía competir en el mar, ¿no? Exactamente. Es que Corinto es muy diferente al resto de ciudades. Como tú dices, cuando Esparta necesita... Corinto es una ciudad muy diferente. Y claro, ve que Atenas es su gran rival.
Y Corinto se frustra un poco porque el Peloponeso es muy fuerte, pero no es fácil de movilizar. Sí. Atenas se mueve muy rápido. Y Corinto, que se ve muy perjudicada y que quiere aprovechar la liga para intentar meter miedo a Esparta, en lo que les pase a los corintios les importa, porque si Corinto sufre, ellos terminarán sufriendo. Sí. En Esparta, en ese momento, digamos que se dan, hay dos líneas de pensamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Tucídides muestra en su obra cursos de los espartanos, que pone en boca del rey Arquidamo, y lo que pone en el Arquidamo representa a la política más conservadora, y el Aida representa a los halcones. Ajá. Y el discurso es el siguiente, veréis. Lo que Corinto lleva a la Liga del Peloponeso es una queja porque dice que los atenienses han violado el Tratado de los 30, porque han visto envueltos en acciones de guerra contra Corinto, en territorios que tradicionalmente pertenecían a Corinto, o que era legítimo que Corinto interviniera, ¿no? Corinto va llamando, los atenienses han roto el tratado, hay que declarar la guerra. En esa asamblea, digamos que el discurso que pone en boca de Arquidamo se resume en una frase muy graciosa que dice: si aquí a la guerra se va, pero hay para nada es tontería. Es decir, el discurso ese es el estilo de José Mota. De verdad que es así, porque lo que dice Arquidamo es: ¿cómo vamos a hacer la guerra ateniense? Mira, para ganar una guerra ateniense no tenemos, si invadimos el Ática, no le vamos a hacer nada. Tenemos que conseguir fortificar una zona en el Ática. Este discurso yo entiendo que es muy diferente al discurso que hubo en realidad. Ya Tucídides nos dice, mira, yo el discurso intento acompañarlo con lo que se dijo. Pero ¿qué representa Tucídides en este discurso? Yo digo que adelanta la clave de la victoria espartana. O sea, menciona estrategias que son las que tiene que usar Esparta para ganar, pero que no son las que el periodo de la guerra del Peloponeso, y esto lo adelanto, en el que Arquidamo invadía una y otra vez el Ática, se llama la guerra arquidámica, ¿vale? Sí. Bueno, en este discurso Arquidamo dice que eso no vale para nada. Bueno, yo no me lo creo. O sea, está claro que Arquidamo no dijo eso. Porque lo hizo. Piensa invadir el Ática, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiere representar en ese discurso? Pues a la política más conservadora. No tenemos medios para ganarlo a los atenienses, ni no, porque nosotros somos nuestro país. Y contra ese discurso de Arquidamo, que es muy en un Esparta con varias páginas, los discursos espartanos no son muy largos en la hora de Tucídides, ¿eh? O sea, lo que dice realmente espartanos son parcos de palabras. Bueno, pues contrapuesto a ese discurso de Arquidamo, llega el discurso en la obra de... O sea, en la obra de Tucídides son 4 líneas, diciendo, el debate se ha acabado. Y eso es lo que dice Estenelaidas. ¿Por qué dice eso? Pues porque Estenelaidas no habla por los espartanos, habla por ese grupo de halcones, por ese grupo de miembros de Esparta que considera que, en efecto, Atenas se ha ido fortaleciendo mucho. Por ese grupo de espartanos realmente siente miedo verdadero al poder creciente de Atenas. Y con esto tocamos lo que tú mencionabas antes, Francisco, digamos que Estenelaidas habla por todos esos espartanos que, además de tener miedo a los hilotas, tienen miedo del poderío. Ha llegado a que lo que le queda a Atenas por delante es fortalecerse, y lo que se le queda a ellos por delante es mantenerse si tienen suerte. Y se están dando cuenta de que la única forma de controlar es atacarles cuanto antes. De ese grupo que se arrepiente de no haber atacado a Atenas cuando no habían terminado los muros largos. Entonces, el asunto de la guerra, porque antes de llevarlo a la asamblea del Peloponeso, tiene que aprobarlo Esparta. Fijaos qué listo era Estenelaidas. Este año él es el epónimo. Éforo quiere decir el éforo que, porque lo hacen en una cronología muy clara, digamos que decían, esto ocurrió en el tercer año, la Olimpiada, el periodo, ellos hablaban en periodos de 4 años, una Olimpiada, y entonces, para distinguir los años, lo que hacían es que le daban al año el nombre del primer magistrado, del magistrado epónimo, entonces decía, el año en que gobernó Estenelaidas, o el año en que fue epónimo, y en Atenas se decía el año en que Calles fue ponte de rey. Y con esa forma extendían los años. Bueno, eso es igual como Roma. Roma hace con los cónsules. Pues ese año Estenelaidas es el éforo. Y entonces le toca dirigir la asamblea de los dos. Recordad que hemos dicho antes que la asamblea tiene muy pocas atribuciones. Declarar la guerra está entre esas atribuciones. Y Estenelaidas, aparte de ser un halcón, es un tío muy listo. Y entonces cuando votan, si sí es un resultado muy claro.
¿Por qué? Porque que no todos los espartanos son conscientes del peligro que representa Atenas para ellos. Entonces, la votación tiene un plan. Y entonces, ¿el plan cuál es? Realmente diabólico, veréis. Lo que dice Eneas es, no entiendo bien lo que decís, por favor, vamos a separar. Los que no quieran declarar la guerra a Atenas, que se pongan a un lado. Y los que no le tengan miedo al otro. Claro, a un espartano no le puede plantear Así que tienen miedo a la guerra, ¿eh? ¿Qué hacen los espartanos? Pues, se declara la guerra a Atenas, pero por mayoría absoluta. O sea, Sí. Nadie vota que no. Una cosa es gritar, no, la guerra no, de forma anónima, y otra cosa es retratarse. Sí. Pues, se retratan del lado de la guerra. Y entonces, en esa votación, Esparta decide que sí, que Atenas efectivamente ha roto la tregua y que hay que entrar en guerra con ellos. Entonces ellos ganan esa decisión a la asamblea de Peloponeso, sobre todo con el apoyo de Corinto, encantada de que hagan la guerra, y entonces no creáis que entran en acción rápidamente, espartanos estarán a hacer algo, son como los genes, ¿vale? Van al oráculo de Delfos, a ver si el oráculo dice que sí, que combatan, ¿Qué hay posibilidades? El oráculo dice que sí, bueno, y mandan una última Atenas, la embajada de última. Merece la pena que nos entendamos en esta embajada. Se plantan en la asamblea, los espartanos llegan, vamos a declarar la guerra, salvo que espíen, no sé qué impiedad, que tienen que espiar una impiedad que hicieron porque sacaron a un suplente de un templo, uno que se había rebelado, intentaba ser tirano, los atenienses se rebelaron contra él, se pusieron un templo, lo sacaron a al templo, y que eso es un sacrilegio y que si ellos no espían ese sacrilegio, les van a declarar la guerra. ¿Entiendo? Si a Pausanias lo sacáis moribundo, declararlo, lo tenéis que echar en cara, lo hemos contado. Entonces los espartanos dicen, ¿así? Bueno, pues entonces, os declaramos la guerra, salvo que retiréis el decreto de Megara. El decreto de Megara es algo que Tucídides menciona muy en la obra de la guerra del Peloponeso. Y de hecho lo menciona en este punto, cuando Esparta está lanzando argumentos estúpidos para como ultimátum, ¿no? Gracias a una obra de teatro de Aristófanes, se llega a pensar que el decreto de Megara tiene mucha más importancia en cuanto al origen de la guerra del Peloponeso. Yo no lo creo porque por lo que hemos contado de Corinto, porque realmente el que sufre el daño es Corinto y quien tira de la barba a los espartanos es Corinto. Y tiene la suerte Corinto de encontrarse con el partido de los halcones espartanos. Que con esa excusa, digamos que deciden entrar en guerra, ¿no? Lo que hemos contado hasta este momento justifica sobradamente, no hace falta el decreto de Megara. El decreto de Megara lo explicas, ¿no? Que era lo que era más o menos, ¿no? Sí, el decreto de Megara es un decreto en el que los atenienses impiden que Megara, que pertenece a la Liga del Peloponeso, comercie con el Ática. Digamos que asfixia comercialmente a Megara. Era un bloqueo comercial, técnicamente, ¿no? Exactamente, pero el que los megarios sufren mucho, y de hecho en la vida de Aristófanes de ella se menciona que los megarios se están muriendo de hambre, ¿no? En este momento Esparta lo esgrime como argumento diciendo, bueno, no declaramos la guerra, sí a Megara. Y los atenienses dicen, pues no me asusta. Y entonces los espartanos recurren a otro argumento, dicen, bueno, pues si no quita el decreto de Megara, no te declaro la guerra si devuelves la autonomía a todas las ciudades del Peloponeso, todas las ciudades griegas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir si tú no renuncias a tu imperio. Es una condición que Atenas jamás va a dar. ¿Por qué piden eso los espartanos? Porque saben que Atenas no puede hacerlo. Y de hecho, se piensa que si piden eso es para poder negociar en privado, a espaldas de la Liga del Peloponeso, digamos. Atenas no entra en el juego. En esa asamblea son varios discursos y uno de ellos es de Pericles. Y con esto es lo que deberíamos cerrar el programa, con el discurso de Pericles, ¿se parece? Sí, yo creo que sí. Presenta los siguientes argumentos. Él habla a todos los atenienses, ya lleva siendo elegido estratego muchos años, es una persona con mucho prestigio, y entonces lo que les dice a los atenienses es: no pueden ceder a ninguna demanda espartana. Realmente, pues, tanto la demanda más grande como la más pequeña, cuando se presenta como una orden a los otros pueblos por parte igual antes de declarar arbitraje, tiene el mismo significado, la esclavitud. Está diciendo, Esparta tiene algún problema con nosotros, la solución tradicional, la que permite el derecho tradicional de nuestra costumbre, es el arbitraje. Es decir, una tercera parte. Si Esparta viene a repetirnos esto sin arbitraje, no quiere llegar a un acuerdo con nosotros, los esclavos. Lo que Pericles no puede tolerar. Sigue diciendo Pericles: los peloponnesios trabajan la tierra ellos mismos.
no pueden llevar guarniciones, ni reunir tripulaciones, ni mantener la guerra mucho tiempo. Claro, en ese momento Pericles empieza a dar argumentos de decir, bueno, negamos a lo que dicen los espartanos, y nos negamos además porque mirad las ventajas que tenemos, ¿no? Entonces, como ventaja, Pericles conoce bien a Esparta. Sabe que Esparta sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Entonces le dice a los atenienses, ellos no pueden mantener guarniciones como nosotros. Dice, tu asamblea no está gobernada, la asamblea de la Liga del Peloponeso no está gobernada por Esparta, con lo cual no son capaces de reaccionar tan rápido. Veremos que esto es una verdad dramática en los primeros años de la guerra. No es capaz de movilizar mucha fuerza, su simple voluntad, porque nadie puede responder. Esparta tiene que pagar con todos los aliados de su liga, ¿no? Y creo que Corinto le ofrece todo lo que pero bueno, siempre es así. Va cansando, ¿no? A lo largo de la guerra cansa de ayudar a Esparta. Sigue diciendo que la invasión del Ática no nos puede hacer daño. Claro, Pericles sabe que el plan de contingencia espartano es invadir Ática. Y Pericles recuerda así, o sea, y la invasión de Ática no nos hace dolorosa, porque claro, muchos atenienses tienen propiedades en Ática. Si invadan, van a quemarlo todo. Y los atenienses van a tener que ver de las murallas como el Ática arde en llamas sin que ellos salgan a defenderlo. Y va a ser doloroso. No lo oculta, ¿eh? Pericles suelta un discurso en plan sangre, sudor y lágrimas. Pero les atenienses cuáles son sus ventajas si hay guerra y que no deben ceder. Y no deben ceder porque están en buena situación. Y sigue declarando la invasión del Ática no nos puede hacer daño y que tenemos flota, nuestros recursos proceden de nuestras colonias, de nuestros aliados tributarios, por lo tanto, nuestros recursos están más allá de lo que nos pueden hacer los espartanos. Mientras que nosotros con nuestra flota podemos atacar donde queramos. O sea, estamos en buena posición. Y como estamos en buena posición, no debemos aceptar ninguna demanda espartana. Entonces, y que les convence al pueblo. Fijaos, no declara la guerra a Esparta, sino que dice, bueno, como nosotros estamos bien y si hay guerra, pues estamos en buenas condiciones, se vuelve a los espartanos y les dice, ya, no vamos a hacer caso de vuestra petición, salvo que vengáis a pedir un arbitraje. Si es con arbitraje, estamos dispuestos a estudiar vuestras demandas y a discutir con vosotros. Pero si no es con arbitraje, es decir, si no nos tratáis como un pueblo en igualdad de derechos, no tenemos nada más que hablar con vosotros. Y en ese momento Esparta, claro, se va, abandona Atenas y ya hay más embajada de Atenas. En ese momento es cuando empieza la guerra. Claro, Esparta no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo. Solamente. Y ahí, si te parece, lo dejamos, porque aquí es donde empieza. Ahora empieza digamos que tenemos ahí a los espartanos volviendo para Esparta a contarle al consejo, ¿no? Y a los eforos y a la Gerusia que no hay respuesta, que dicen que quieren un árbitro, ¿no? Y la Liga del Peloponeso, o por lo menos Esparta, no quiere arbitraje, lo que quiere ya es la guerra, que veremos en la próxima entrega de la Guerra del Peloponeso. Yo creo que de aquí a que salga la siguiente entrega, muchos oyentes pueden ya empezar un poco a conocerla, ¿no? Leyendo tu primer libro, La Isla de las Sombras, la batalla de Esfacteria, ¿no? La Isla de la Sombra transcurre en el 7º año de la guerra, pero digamos que de forma muy breve hace un resumen de la guerra hasta ese punto. Y invito a los lectores a leerla porque está escrita con mucha pasión, con mucho interés y bueno, con el ánimo de entretenerse. Es una novela bien asequible, o sea, no es densa, claro, es fácil de leer. Y bueno, espero que dé una visión realista de lo que ocurrió allí. Sí.